das a entender. Entiendo. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre de vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Oye, levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua de río mezclada con mar. El rock y las venas de Latinoamérica se sacudieron por completo a mediados de la década de los 90. Un día como hoy, un 17 de julio de 1995, los fabulosos Cadillacs lanzaban al mundo Mal Bicho, el demoledor primer corte de difusión de su séptimo disco de estudio Rey Azúcar, una canción Mal Bicho que nació con destino de clásico y terminó convertida en un himno indiscutido contra la intolerancia y contra la violencia en todo el continente. El contexto de aquel julio de 1995 estaba marcado por una fuerte dualidad. En el plano internacional, la guerra de Bosnia golpeaba a Europa, mientras en el mundo tecnológico se miraba con fascinación el nacimiento de Amazon, como una modesta librería online. En la Argentina, mientras tanto, el clima social era de una tensa calma. Carlos Menem acababa de ser reelecto presidente en mayo bajo la bandera de la convertibilidad, pero el desempleo empezaba a golpear con fuerza y las heridas sociales estaban a flor de piel. En ese escenario de fiesta para pocos y malaria para muchos, la juventud necesitaba un grito de descarga y los Cadillacs se lo dieron con una urgencia bailable pero cargada de conciencia. Su crudeza y el mensaje directo quedaron inmortalizados en un videoclip brutal que intercalaba imágenes de dictadores de todo el mundo y una apuesta visual tan potente fue que la cadena MTV decidió censurarlo y prohibir la emisión en horarios aptos para todo público precisamente por mostrar imágenes de dictadores, lo que no impidió que el tema se convirtiera en un éxito arrollador. Un disparo al pecho hecho canción que demostró que el rock nacional podía hacerte saltar en el pogo y al mismo tiempo hacerte pensar con los puños en alto. Acomódate, amigo, porque ya empieza Arriba el Día por la 100.9. Diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer, vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer, escucha lo que te canto, pero no confundir es de paz lo que canto, que me hablas de privilegios de una raza soberana superiores, inferiores, venga de poder.
que dicen, todos te dicen que sos, así es como te ves, sé que dicen. 2 minutos faltan para llegar a las 10 de la mañana. Buen día, queridos oyentes. Un clásico del rock argentino de los 90 en la apertura efeméride musical en la voz de Rodri Arredondo. Mi nombre es Leandro Dolan y junto con Héctor Nica Mancilla y un equipo que enseguida vamos a estar saludando, hacemos arriba el día hasta las 12:30 del mediodía. Está aquí en nuestros estudios el ganador de la segunda trionda. Anda Hechu por ahí, ¿no? Vi que estaba saludando a Mari. Mari Gamboa, adulta responsable de Hechu, porque Hechu es un adolescente. Él se ganó un preadolescente, se ganó la segunda trionda, el segundo balón sorteado en el segmento mundialista de Nica. ¿Saben que les digo segmento mundialista? Y claro que el domingo tenemos una cita con la historia, y hablando de cultura popular y hablando de fútbol, de eso hablamos. Y es una cosa de veras extraordinaria. Pero me sucede también, ayer cuando hacíamos la columna con Nica, en realidad él hace la columna, nosotros lo acompañamos, que cierta nostalgia por adelantado. Así, che, pará, pero se terminan las columnas de Nica. Hoy es el capítulo 45, el lunes será el último, estimamos, ahí vemos cómo se dan las cosas. Y no sé si se dieron cuenta que el lunes es el Día del Amigo. Un día que para Argentina es muy importante. Se suele hablar en radio, por ejemplo, como cuando nos vamos acercando al Día del Amigo, nuestra consigna de programa o los temas de conversación tienen que ver con eso. Y esta vez, por supuesto que es un Día del Amigo siempre importante, pero se antepone un día antes una fecha que también para cientos de miles es compartida con amigos, con personas amigas, con personas queridas. Así que hacia allí vamos, hacia el domingo y el lunes. Buen día, Rodri Arredondo, ¿cómo estás? Buen día para todos. Che, ya es viernes, qué bueno. Por fin ha llegado el día. Esta semana fue laboral completa y hubo un apagón en el medio, ¿se acuerdan, no? Esta semana fue rarísima. Sí. El apagón que duró un día entero en Río Gallegos. El partido de Argentina-Inglaterra fue miércoles 4 de la tarde, o sea, más a mitad de semana imposible. Partió la semana en dos. Sí. Es receso de invierno, no sé, ¿vos viste cómo está el centro en la calle? Además del frío que hace, ¿no? No, hace un frío. Que ahora nos vas a contar. Sí. ¿Te diste cuenta que hay mucho menos movimiento? Mucho menos movimiento. Sí, mucho menos. Tenés razón. Seguramente algo tenga que ver con el tema de las vacaciones. Sí, el receso de invierno. El partido de Argentina como si hubiese sido un parteaguas, no sé por qué. Hay gente, me da la impresión de que hay gente que se quedó en modo vacaciones de invierno. Ahí se va con su vino Mari Gamboa. La estamos hablando de Hechu. Buen día, Hechu. ¿Cómo andan? Mira, Hechu con la pelota y Mari con la botella de vino. ¿Qué tal? Sí. Y la entrega le hizo el señor Héctor Nica Mancilla. ¿Cómo anda usted? Bien, todo tranquilo. Porque ahí se fueron dos amigos de la casa. Se fue Mari Gamboa con su vino Mari Viento, algo así, el vino caletense que nos fue obsequiado por el Consejo Horario Provincial. Exactamente, y Hechu, que se llevó su hijo, se llevó la trionda, una de las triondas. Bueno, vos estabas en eso recién, porque Mari... La segunda trionda se llevó. La segunda, claro, ya sorteamos una primera en la primera ronda del Mundial, la segunda, y hoy hay que decir que es el último día del sorteo de la tercera trionda, y después vamos a hablar de eso. ¿Sabés que estábamos hablando con Rodri, Nica, del pedazo de frío que hace afuera y del poco movimiento que hay en la calle? ¿Viste cómo se nota? Sí. ¿Cómo se nota? Hoy escarchó, chicos. Está realmente frío, muy frío. Y estaban rebaladizas las calles por el efecto de la escarcha, y hay muchas esto que pasan tomando nota la gente de la municipalidad y de servicios públicos en la zona céntrica de la ciudad, ¿no? El tema de los pluviales, de las cloacas, las aguas servidas o de las bocas de registro que están rebalsadas, y eso provoca que muchas calles estén complicadas para la circulación. Claro, es cierto. Hay calles complicadas para la circulación con lagunas. Y claro, venís confiado y te pegás un resbalón en la esquina, hay que tener cuidado. En mi caso me pasa con la bicicleta, y bueno, te puede pasar por supuesto en el auto, en la moto, o como peatón también, esto del agua que se junta. Un aviso para los amigos oyentes. Sí. Amigos y amigas oyentes, hay una serie de ajustes técnicos en nuestra señal de FM, de frecuencia modulada 100.9. Si son integrantes de nuestra comunidad y conocen a otro oyente que no está pudiendo escuchar la radio, quien lo hace por FM, díganle que se venga para YouTube. Estamos en vivo en YouTube, estamos en nuestro canal Diario Nuevo Día.
Diario Nuevo Día. Aquí Juli Quirós está haciendo la operación técnica, acaba de conducir Buenos Días Malvinas y está en este momento haciendo una serie de ajustes. Buenos días para él. Rodri Boloni, ¿cómo anda usted? No lo tuteo a Rodri solo en este momento de la mañana. Nuestro compañero de tareas está en YouTube, estamos en vivo. En este momento hay una placa entre signos de admiración que dice te acompañamos en la mañana. Bueno, Rodri, decíamos, poco movimiento por las vacaciones de invierno. A mí me da la sensación que hay gente que se quedó en modo vacaciones en su mente, en su cabeza, por, efecto mundialista, ¿no? Sí, muy poco movimiento, en la primera semana, la primera semana de las vacaciones de invierno, poco movimiento, los chicos mucho en la casa, los padres organizándose también, que los padres se organizan para quedarse en casa, viste que tienen que quedarse con los chicos que no van al cole. Hay colonias igual, ¿eh? Es cierto, hay colonias de invierno. Hay colonias municipales, chicos. Mira, bueno, también el lunes empezaron, Rodri. El lunes empezaron, bueno, algunos los 7 chicos... gimnasios, ¿viste? Bueno, algunos chicos tienen la oportunidad de Sí. ir a las colonias también, pero a la primera hora de la mañana uno ve que claramente el panorama no es el mismo Claro. que días anteriores. Y Igual te además- digo, las colonias empiezan en la tarde, Sí, en hora de la tarde, Claro, ¿viste? claro. En la claro, mañana. Y sí, Claro. decía, hermano, me levanto todo el año temprano para ir a la escuela, ahora me vas a decir ir a Sí. Colonia por la mañana en invierno, no, pero está bien que sea contraturno, ¿no? No, y- Que sea por la tarde. Y la razón de ser del receso invernal tiene mucho que ver con el clima, que ha empezado justo las vacaciones de invierno, empezó el frío de verdad. Sí, Días anteriores podríamos estar hablando de un clima que era muy parecido por ahí al principio de mayo, fines de abril, que se extendió a lo largo del primer mes de invierno, pero lo cierto es que el invierno se puede decir que en rigor científico, digamos, por temperaturas, acaba de empezar esta semana con temperaturas que oscilan por debajo de cero y con máximas que están pero muy poquito por encima de cero, 1, 2. Por ejemplo, hoy vamos a tener 2 grados de máxima, por ejemplo, con un cielo que va a estar mayormente despejado, por momentos se va a nublar, pero con una mínima de 4 grados bajo cero. Y atención con lo que va a pasar el fin de semana, porque como bien dijiste recién, el domingo se viene la gran final contra España. Y obviamente que muchos estamos hablando recién fuera del aire, o creo que sí fue fuera del aire. Decíamos, ¿será que el lunes habrá suelto? Claro. Bueno, ya estamos empezando a pensar el festejo, la comida del fin de semana. Un ratito la consigna va por ese lado. Pero una cosa que tienen que tener en cuenta también es el tema del clima. Porque si Argentina llegara a salir campeón el domingo, y bueno, va a salir campeón entre las 6 y las 7. Porque Claro. el partido se juega a las 4, si llega a haber tiempo extra y penales, bueno, podría hacerse a las 7. Pero lo cierto es que el domingo vamos a tener 1 grado de máxima y 7 bajo cero de Claro, mínima. va a estar helado. Va a estar helado. Es lo que decías vos recién, Sí. haciendo referencia a cómo está el clima, que ha sido benévolo para hacer invierno. Creo que fue Argentina-Egipto, que estaba lindo. ¿Se acuerdan lo soleado que estaba con cientos y cientos de personas festejando en Kirchner y San Martín? Sí. Y era un día muy lindo de invierno. Esos días que son Un partido más fríos, temprano. pero con frío moderado y con mucho sol. Es cierto que es sol de invierno. Sí, Antes de ayer, de hecho, hacía frío, pero no hacía un frío de locos. sí, La temperatura era 8 de la tarde. Me acuerdo que vos incluso lo habías dicho, que iba a subir la temperatura después de las 6 de la tarde. sí. Y eran las 10 de la noche y había 2 grados, 3, que para esta época del año es una buena temperatura. Claro que hay que andar abrigado. Bueno, el domingo nada se compara con celebrar una Copa del Mundo, ¿no? El recuerdo que tengo de viejas celebraciones ribayerenses por la selección argentina, Nica, no sé, creo que lo comentamos hace poquito. Me acuerdo cuando Argentina fue bicampeona de la Copa América, inicios de los 90. ¿Eso Sí. fue en 91 y 93? ¿Digo bien o 91 y 92? No, Fue entre el Mundial de Italia 90 y Estados Unidos 94. La primera fue en el 91 Bueno, recuerdo y la haber segunda celebrado fue en el 93. 93. Recuerdo haber celebrado, era ¿cuántos años tenía? Tenía 10 añitos Ujú. y salí solo a festejar a la calle. Debe haber sido la primera vez que salí solo en mi vida con los amigos del barrio. Y me acuerdo que íbamos, la gente que salía caminando por la Roca de entonces, íbamos todos patinando. O sea, hacías unos pasos y deslizabas, porque era absolutamente todo hielo. Bueno, Claro, era posiblemente. julio del 91, julio del 93. Hablando de festejos de la selección argentina, claro que una Copa América ahora sería más extraordinario sin dudas. Sí, sin duda. Y uno tiene en cuenta lo que pasó el otro día, un festejo de semifinal contra Inglaterra, cómo estaba lleno, veía las imágenes aéreas y muchísima más gente, digo, casi como la final del Mundial de Qatar. Sí, a mí me dio esa impresión. Bueno, nos cruzamos antes de ayer que lo comentábamos, nos cruzamos en la calle, quiero decir, y ayer lo comentábamos. A mí me gustaba verlo como hincha y vivirlo, y salí en la bici porque viste que lo podés recorrer la zona, digamos, así como trabajo periodístico, pero Para
rivalidad. por gusto. Sí, Y era rivalidad. muy impresionante. Realmente era muy impresionante la cantidad de gente, no solo en Kirchner y San Martín, sino en los alrededores. Sí. Sí, a mí me hizo acordar mucho a Qatar. Me hizo acordar. Lo de antes de ayer vale un campeonato. Vale, digo, en la emoción que tuvo y en el peso de ese partido, vale como un mini campeonato en sí mismo. Sin ¿no? dudas, sin dudas. Un dato más te quiero contar del fin de semana. Viste que decías recién, che, yo me acuerdo que en la segunda final allá que llegamos como resbalando hasta el centro, ¿no? Porque estaba frío, porque bueno, mañana sábado hay pronóstico de lluvia durante las primeras horas de la mañana y la tarde. Sumado esto a bajas temperaturas. La Claro. lluvia se supone que se va a congelar y que esa humedad quedará para la noche y se va a convertir en Claro. escarcha. Por lo cual yo creo que el panorama del domingo, no voy a decir que va a ser igual porque no lo viví, pero va a ser muy similar a como lo acabas de describir, con muy bajas temperaturas y con una humedad del día anterior que si se cumple el pronóstico tal como está dado, bueno, va a haber que ir caminando despacito, a saltar despacito el domingo en el centro si es que llegamos a salir campeones, porque se viene frío y la lluvia del día anterior que se puede llegar a congelar. Recién hacía el comentario en la apertura y ahora que estamos los tres al aire, vos estabas haciendo de anfitrión, Nica, entregando la trionda a Hechu y la botella de vino de obsequio. Ahora que estamos los tres. Nos dejó para un regalo, conversar. Marie. ¿Es para nosotros Es eso? para nosotros. No te puedo creer, ahí lo veía. ¿Cómo nos malcriaron los Un oyentes? budincito que me dijo que tenía. ¿Un Mirá el body? detalle. ¿Cómo un body? Un budincito. Ah, yo dije, Mira, tiene si de banana. esforzás Y tiene los tu colores de vista, la- lo vas a ver, Rodri. Tiene los No. colores de la bandera. Eso estoy viendo. De acá lo que llego a ver soy miope, pero llego a ver el color celeste y blanco. qué rico. Qué genial. Bueno, Estaba para el con- desayuno. Estaba contento Jechu con la. Sí, súper contento. Con la No, trionda, con la desayuno pelota. El desayuno no. El chachuno. Ah, claro, Son cierto. cosas distintas. Mirá vos lo que es esa torta impresionante. Va, torta, Ahí- yo ahí digo, es Budín, budín. es budín de casi banana. torta. Sí, sabes que a mí De a banana y no sé la qué cosa distancia más. también me parecía una Sí. torta, pero no es una torta, o sea, tiene forma de torta, de No. hecho tiene tamaño de torta. Tiene fíjense en Pero los es un costados, budín. tiene los pliegues de del la budín. budinera. Bueno, ahí Juli le está tomando fotografías, Sí. pasalas al grupo que las ponemos en YouTube, estimado Juli. Decía esto, ¿se dieron cuenta que el lunes es el día del amigo? Sí, Sí. ¡Ey! El lunes es el día del amigo. sí. Sería extraordinario. Debe decir, ahí nomás. Sería extraordinario Sí. festejar todos juntos. Ujú. En Argentina, que no nos cuesta nada festejar el Día del Amigo, o sea, es un día muy importante. Ujú. Imagínate que se junte. No lo digo solo por la cabla de ustedes, sino ya lo estaría diciendo. Yo di el pronóstico de Argentina e Inglaterra el lunes. Sí. Claro que el pronóstico, digo, en realidad era como las ganas, ¿no? O sea, el deseo, es el deseo. Pero no lo voy a Vamos decir, a voy a ganar. respetar que además Vamos. Juli ayer hacía cuernitos para abajo cuando un oyente decía que quién iba a salir campeón Eso, del Claro, mundo. eso dijiste vos, dijiste vamos a ganar. Claro, no, yo vuelvo a decir. Sí, cada quien con sus cábalas y con sus rituales. Viste que yo desde el principio también te decía, ¿cómo vas a ver partido? Preguntábame. Y yo decía, y voy a Sí. decirte de vuelta, porque es un partido difícil. Es un Tremendo partido. Mira, igualmente, vos sabés que. Ahí estamos viendo el budín en YouTube. Ahí está, mirá, de Celeste y Blanco, es una genia, la verdad que una genia. Yo admiro a la gente que tiene la capacidad para hacer estas obras de arte porque hace de la pastelería Ahí está, un mirá cuadro. la entrega de la pelota. ¿Ustedes vieron lo grande que está Hechu? Sí, ¿Vos sí. ¿Se acuerdan, Más que, peticito ¿Se acuerdan antes. que en diciembre él ganó el sorteo de fin de año Sí, de, pero de Girón. Sí, de las canciones? Ay, sí, ¿cómo el se de- llamaba? ¿cómo Vos se lo habías llama? puesto. El chuchu. El Chuchu. Sí, Bueno, Este- creció una cabeza Hechu Sí. de diciembre para ahora. sí, pegó el estirón. ¿Cuántos años tiene Hechu? 12. Claro, está en la edad donde... Y está por cumplir 13 ahora. Y bueno, está con Mari, con su mamá en la foto, digo, ¿no? Para el público que está en YouTube. Y yo no sé si no un par de centímetros más encima, porque Sí, de 12 la- a 14 es un momento donde... Sí, pega el estirón. Sí, de 12 a 13 diría yo, ¿no? Oh, tremendo, cómo creció. Che, se fue rápido, le hubiese dado un abrazo si lo hubiese visto. Justo cuando abriste la efeméride musical, Sí, justo justo. vos estabas haciendo el aire y entra Hechu, claro, y bueno, vos como obviamente estás apuntando al micrófono, No lo vi. no lo veías, él estaba al costado tuyo. Che, chicos, Por eso estábamos todos distraídos menos vos, no sé si No, te yo diste estaba- cuenta, nos distrajimos todos. quiero probar ese budín. Claro, Quiero lo vamos a probar. probar, lo vamos a probar. De hecho, estamos tomando los primeros mates de Nica. Vuelvo a repetir, estamos haciendo unos ajustes técnicos en FM, en frecuencia modulada. Avísense entre ustedes, oyentes de la comunidad de Radio Nuevo Día, que estamos en YouTube. Nuestro canal Diario Nuevo Día. Entrás a YouTube, pones Diario Nuevo Día. Si entras al canal vas a ver que te aparece un círculo en rojo en el logo y eso es cuando hay una transmisión en vivo. Vos le das clic ahí arriba, nomás digo para que no esté tan canchero, ¿no? Y nos ves y nos escuchas. Total. Entonces, esa es la manera en que hoy estamos
en el aire con unos ajustes técnicos en FM. De a poco vamos a ir abriendo la agenda periodística del día de la fecha. Y si te parece, Rodri, Sí. vos tenés temas que son súper interesantes, que no son como la noticia urgente o la noticia local, que hoy está destacado en diarios nacionales, y son temas súper relevantes. Vos me decías, mirá, Andrea, tengo estos temas para comentar hoy, y los había visto temprano en títulos nacionales y me habían llamado la atención. Arrancá por el que quieras. Dale. Y si querés adelantar uno y desarrollar otro, y vamos abriendo el aire. Si tenemos suerte, vieron que estos días la agenda oficial es una agenda más tranquila. No digo que no pase nada, y cuando digo oficial me refiero a política institucional. Vamos a hablar hoy de lo que pasó ayer en el Senado de la Nación. La agenda del intendente Grasso y su gabinete sí es una agenda fuerte en términos de declaraciones por el tema fondos previsionales, y si tenemos suerte hoy vamos a hablar con un alto funcionario de la provincia, a través del trabajo de nuestro productor Sandro Díaz, a quien aprovechamos a saludar. Sandro Díaz en la producción. Vamos abriendo esa agenda del día de la fecha. Bueno, dale, ¿vos te acordás que ayer hablábamos de pedidos ya, de Uber, de las aplicaciones, de la realidad de los argentinos, que fue uno de los títulos de tapa, lo que está pasando, ¿no? Con el tema de los chicos de más de 20 años o que están entrando en el mundo laboral, si se quiere, o están en edad de entrar, ¿no? Y las deudas, ¿no? En De Argentina, donde no hay tantas oportunidades de laburo, y que para poder adquirir cualquier cosa, para poder comprarse algo, bueno, no les queda otra más que endeudarse, porque la verdad es que la plata no alcanza. Esto lo contabas vos ayer, que es uno de los temas principales de la semana, junto con los datos de la inflación. Sí, además son datos oficiales. Es un relevamiento del Banco Central de la República Argentina, donde se constata, por ejemplo, que trabajadores de Pedido Ya están endeudados con la plataforma para la cual trabajan. Y los comerciantes lo mismo. Entonces terminás endeudado con tu patrón. Y es un fenómeno muy fuerte. En promedio, de hecho, deben 1 millón de pesos por persona las personas en tanto individuos, y 6 millones de pesos por comerciante. Estamos hablando de promedio. Ese es el dato. Y hablando de esta economía de plataformas, lo que se da en llamar también como uberización de la economía. Total. Y el dato de hoy tiene a Uber como marca y como noticia, o sea, a la marca Uber como noticia. Exactamente. Bueno, a ver, yo te voy a contar la noticia, y después creo que hay un subtítulo que creo que tranquilamente puede ser noticia en función de esto que venimos hablando, ¿no? La noticia es que Uber, la reconocida aplicación de movilidad, de traslados, que está tan de moda a nivel mundial, y que llegó a Río Gallegos y generó tanta polémica en su inicio por la competencia desleal con los taxistas. ¿Se acuerdan que generó problemas? Hubo reclamos en el municipio. ¿Cómo lo fuimos asimilando, digo, como comunidad, no? En cada pueblo pasó eso. Pero la Y impresión, después de un Sí. año y pico lo vas asimilando, Sí. y los propios taxistas, muchos incluso, terminaron usando Uber como complemento de su trabajo. terminó Uber fagocitándose a todo aquel que se quiso poner en su camino. O sea, demostrando que que la globalización pudo más que cualquier otra cosa, digamos, y que evidentemente esta economía de plataformas es arrolladora, y que cualquier cosa que se ponga por delante, bueno, se lo va a llevar puesto. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo nada más. El que se resiste pierde, y pierde tiempo, pierde ganas y pierde energía. Esa es la sensación que dejó, creo yo, a todo aquel que intentó ponerse para proteger su economía. Bueno, dicho esto, Uber ya en Gallegos está hace un montón de tiempo. Otra empresa que también es un fenómeno de los últimos años es Pedido Ya. Bueno, Pedido Ya, los repartidores, usted lo conocerá en su casa, señora, señora. Alguna vez habrá pedido, tal vez, o los habrá visto los chicos con las camperas rojas. Bueno, la empresa Uber compró Pedido Ya. Son dos empresas internacionales que están en casi 100 países alrededor del mundo. Bueno, Uber, que es una empresa mucho más grande, compró a la empresa alemana, que es la empresa alemana, Pedido Ya se llama, en Alemania es Delivery Hero, por unos casi 15.000 millones de dólares. Entonces, esto lo que hace es que se consolide Uber, que es una empresa de Estados Unidos, como la mayor plataforma de reparto de comida del mundo, Claro. fuera de China. Fuera de China, uniendo casi 100 países, 99 en total, es la mayor plataforma de reparto de economía del mundo, de comida, quiero decir. No, de economía justamente no. Pero bueno, lo cierto es que esta es la noticia. La noticia es: Uber compra a Pedido Ya. ¿Mm? Claro. Cierra todo el paquete. Cierra, o sea, es todo uno. Uber ya tenía en realidad una que no llegó acá a Gallegos, que se llamaba Uber Eats, mira. que era con la misma comida. aplicación vos podías pedir comida, pero no había llegado a expandirse. Mirá. Y en Buenos Aires, por ejemplo, estaba muy de moda Pedido Ya y Rappi, que competían entre ellos. Sí. Bueno,
ahora va a quedar rápido hacia un costado. Uber y Pedido Ya es una sola plataforma. Y hay otra más, ¿no? Y De comidas, Globo en su Esa. momento se veía Globo. bastante en Buenos Sí. Aires. No sé en la actualidad cómo le dirá. No es de las Globo. más, Sí. no es de las más populares a la vista de todos, ¿viste? Cuando ves publicidad y demás, en Argentina es mucho más fuerte Pedido Ya. Pero ojo Sí. que Uber va a competir ahora también con, adivinen quién, Mercado Libre. El Claro. amigo querido, nuestro Malco Alperín, que además de meterse en la polémica por las apuestas dentro de su aplicación durante el Mundial, Sí. porque es un terreno que es amplia la variación igual, pero igualmente es un número muy importante. Entre 200.000 y 1 millón de personas trabajando para esta aplicación. O sea, en este momento Uber, para decirlo de otra manera, es una multinacional que en la Argentina, de manera informal obviamente porque es la forma en la que se ofrece el laburo, podría tener 1 millón de trabajadores. Claro. ¿Se entiende? O sea, y vos decís, che, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando ayer? Y bueno, o sea, si la gente se está endeudando y la única fuente laboral es Uber, y Uber es la misma plataforma que le presta la guita, bueno, Uber tiene bajo sus garras a 1 millón de personas, porque es la que le da la plata para pagar la deuda y es la que le ayuda a endeudarse. Y es la que le da el trabajo. Sí. A eso. O sea, Sí, ese es bueno, el Es dato. una diversificación también de sus negocios, no solo de traslado de personas, sino ahora traslado de comida, ¿no? Traslado de comida, Pedidos. traslado de personas, o sea, la diversificación del Ujú. negocio, pero también digo, el poder que tiene sobre Sí. una buena porción de la población argentina, que en su Cautiva. mayoría de estos chicos son jóvenes. Sí, jóvenes que menor- están cautivos, digamos. Sí, cautivos de estas aplicaciones, Sí. del endeudamiento Ujú, con estas exacto. aplicaciones y de la falta de oportunidades laborales. O sea, están Claro. atrapados, si se quiere, en esta economía de plataformas que llegó para quedarse. ¿Sabés que está en otro de los diarios porteños? Miren, estaba mirando hoy tapas de los diarios de Buenos Aires. Hay un diario económico que no es de los más populares. Vieron que en su momento el clásico era Ámbito Financiero. Luego el Cronista Comercial. También hace algo así como un cuarto de siglo Daniel Haddad fundó BAE. Vieron, Infobae es lo que le quedó, pero BAE Negocios es el diario económico. Y hay uno más pequeño que se llama El Economista. Y hablando de cómo se crea empleo en Argentina, que básicamente es esta economía de plataformas, como un actor clave, y el ejemplo que vos acabas de desarrollar con la compra de Pedido Ya por parte de Uber es un signo de este tiempo. Además, fíjense este dato, chicos. Alarma por la caída del empleo formal. El empleo formal acumuló 12 meses consecutivos de caída. Es decir, el empleo registrado en blanco Sí. con aporte jubilatorio, con obra social, eso que en el mundo está en crisis, o en buena parte del mundo, y en Argentina en particular, desde noviembre de 2023 se perdieron casi 330.000 puestos de trabajo registrados. 330.000 en 3 años. Es realmente un número muy, muy fuerte para un país, ese número, ¿no? De 40 millones de 330.000. habitantes. Una economía activa de la mitad. Además, el empleo de calidad, ¿no? Sí. El empleo registrado. Y el subtítulo de esta nota dice: industria, muy golpeada. Un dato que hace este contexto, ¿cierto? Comandante Brian Álvarez, ¿cómo anda usted? ¿Todo muy bien? Discúlpenme ustedes. ¿Todo bien? ¿Todo piolardo? Nosotros muy bien, y voy a hacer un pequeño bache radial, que es darle un sorbo al mate para que no se enfríe en mis manos. A modo de adelanto, Rodri, esto sí para desarrollar más adelante, si te parece, niños y uso de celulares. También, esto va siempre por capítulos, ¿no? Son cosas de estos tiempos y está destacado en la agenda de temas nacionales, algo que nos vas a desarrollar. Voy a darte un dato que te va a sorprender. O sea, por un lado vas a decir, che, qué bárbaro, pero más que nada por dónde está ubicado la información, de dónde se desprende esto. Te cuento. A ver, salió un estudio que se hizo en la República Argentina, en todo el país, que dice que cerca del 60%, vamos a poner un número redondo, 59%, pero vamos a decir el 60% de los chicos de 8 años, alumnos de tercer grado de primaria, Sí, tercer grado primaria. ya tienen teléfono celular propio. Ya tienen teléfono celular propio. Y el dato que me llamó la atención, después vamos a desarrollarlo un ratito, es que la distribución del acceso al celular propio
no es igual en todo el país. O sea, No, claro. no es la misma, los chicos de 8 años de Buenos Aires, Ujú. el mismo porcentaje que, por ejemplo, que hay en Tucumán o que hay acá en el sur. Santa Cruz, junto con Catamarca y Tierra del Fuego, Sí. tiene a más del 65% de los chicos de 8 años con teléfono celular personal. Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego. Esas 3 provincias son en las que los chicos, en las que hay mayor cantidad de chicos con teléfono celular Lo de en tercer grado. Lo de Catamarca me llama la atención. Lo de Tierra del Fuego, y lógicamente también lo de Santa Cruz, pero lo de Tierra del Fuego, igual, pero con un agregado, que puede ser, vieron que en Tierra del Fuego está la mayoría de las armadoras de electrónica, y hay muchas de celulares ahí, en Tierra del Fuego. Claro. Pero sí Por que la lo consigan a buen proximidad. precio. A buen precio, sí, sí. Claro, Había un diferencial, no sé ahora. 6 de cada 10 chicos o casi 7 de cada 10 chicos, ¿no? 65% es ese, oscila en ese número. Ujú. 6 de cada 10 chicos al menos de 8 años tienen celular propio en Santa Cruz. El tema es el desempeño, el rendimiento Claro. en las aulas, la distracción, la falta Sí. de capacidad para concentrarse de los Ujú. chicos, la desconexión emocional y humana con el resto de la gente. Esas son las cosas que preocupan, digamos. Sí, sí. No tanto que tengan celulares, porque bueno, qué sé yo, ¿viste? Hoy es difícil también sacarle el celular al chico. Esto es un tema que genera discusión dentro de la familia, Sí. muchos problemas, más en un contexto de crisis, donde los padres están cansados, agotados, que tienen que laburar, que tienen un montón de problemas. También uno no se puede poner en un lugar de moralista y señalar con el dedo, decir, che, está bien, esto está mal. Recuerdo hace un año, Pero- Rodri, vos sí. hace un año, sí, nos hablaste un día de que en Suecia se prohibían las uso de celulares en la primaria y Sí. que estaba como el locker, una especie de bolsito que te bloqueaba Sí. quedaba ahí guardado y algo así como con candado y lo tenía el profe. Eso fue hace un año más o No, menos. y que Bueno, estudian con virome y con papel claro, y con lápiz. y claro, que vuelven a lo analógico. Vos Vos eso lo contaste hace un año. En mi caso, error mío. sí. Obviamente no es que te cuestioné a vos estabas desarrollando la noticia. Había comentado yo que eso me parecía que lo que es la prohibición per se me parecía un error. Sí. Y he visto, va pasando el tiempo, la ciudad de Buenos Aires en Argentina es quien directamente prohíbe en la escuela primaria el acceso de alumnos con celulares Sí. y en distintos países de Europa es la tendencia que va ganando terreno, que es no tener el celular como dispositivo tecnológico como aliado en la educación. Esta es una vieja discusión también y bueno, avanza tan rápido Internet y ahora la IA es lo que incluso hace todo más disruptivo, irrumpe la IA de un modo que nos deja a todos atónitos en principio y viendo qué se hace después. Bueno, en esos procesos que son tan rápidos, lo que uno ve con el uso del celular, noticia, un día decís Suecia, después ves que España, después ves que Dinamarca, después ves que Ciudad de Buenos Aires. Quiero decir, los sistemas educativos van avanzando hacia la prohibición, al menos hasta Claro, cierta edad. Y esa claro. edad es que está comprobado. 12 años. Dicen. Claro, todo lo que se está estudiando, ¿no? Del impacto del celular en el aula, claro, Sí. lo que se está comprobando es básicamente que es nocivo. Sí, lo que dicen es, cuando vos restringís el celular, el rendimiento de los chicos en los colegios mejora notablemente. Dice, cuando vos le sacás el celular a los chicos se empiezan a concentrar más, Sí. empiezan a rendir mejor, le empiezan la a ir mejor en los distracción, ¿no? exámenes. Y un ejemplo también, o sea, Sí. que habíamos citado el año pasado, que había generado también polémica a nivel mundial, es la decisión que había tenido Australia, Sí. en Australia habían tomado de restringir el acceso, no que los chicos vayan con el celular, sino que no tengan directamente acceso a las redes sociales, que no puedan acceder en horario de clase a Instagram, a TikTok, que no puedan entrar. Esa fue una decisión que se tomó en Australia, que generó polémica, y Australia dice, che, pero ¿cómo hacemos? La gran pregunta, ¿no? Que también todos dicen, pero ¿cómo hacemos para, si no le queremos sacar el celular, hacer lo que hizo Australia? Bueno, Australia lo que hizo fue multar. O sea, la decisión que tomó Australia es multar a estas empresas multinacionales, TikTok, Instagram y demás, o Facebook, si es que burlan la restricción que imponen ellos. O sea, Claro. para que los chicos puedan entrar a las redes sociales en horario de clase. Esa es la forma. Un Estado que intervenga, ¿no? O sea, digo, en un momento donde se discute tanto el tema de la intervención del Estado, bueno, fíjense qué importante que es, ¿no? Para que los chicos les vaya bien en el colegio,
que haya decisiones desde arriba, como se toma en la ciudad de Buenos Aires, como dijiste vos, ¿no? Con la prohibición de celulares, por ejemplo. Estos dos temas que vos acabás de comentar son... después vamos a hacer, si tenemos tiempo, más títulos nacionales. Pero si vos vas a la tapa de Clarín, está en la foto Messi con Leandro Paredes y con otros jugadores de la selección riéndose ayer, con Enzo Fernández. La foto es la selección, ¿no? Y el día después del partido, pero al lado de la fotografía central está la noticia de Uber por 14.800 millones de dólares. Uber compra pedido ya, y debajo el tema de los celulares. 6 de cada 10 chicos de 8 años tiene celular y hay polémica por el uso en el aula. Y el dato que no está en la tapa de Clarín y que está bueno que vos comentás en este resumen es que Santa Cruz está en ese ranking al tope. Sí. Y bueno, hay una cosa triste, acá ni siquiera hay clases. No sé, ¿qué se discute cuando... Perdón que lo diga de esta manera, ¿no? O sea, acá terminamos hablando de... ¿Qué salida encontrás como padre cuando ni siquiera podés poner a tu hijo en el colegio? Claro. Como que, ¿qué haces? Te dijo, che, préstame el celular. No. Bueno, llévame a algún lado. No, porque no hay plata. Bueno, ¿qué haces? O sea, hay miles de pibes que están siendo educados por TikTok. Educados en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Sí. Hay más TikTok que clases, o hay más plataformas y entretenimiento y cualquier cosa que clases para miles de pibes, para cientos de pibes. Perdón que lo diga una vez más, pero esto para mí es el gran paraguas de esto. Sí. Es la tragedia educativa santacruceña, en capítulos, en episodios, con sus años mejores y peores. Este año es un año muy difícil y bueno, ese es el trasfondo, al menos el nuestro. Claro, nos cuentan, perdón, por acá, dice, cuando yo iba al secundario bloqueaban las redes de internet para que no puedan entrar a las redes sociales. ¿Nos cuenta? ¿Puedo contar? Rodri Poloni. Rodri Poloni nos cuenta Mirá esto. vos. Cuando bloqueaban las redes para que no puedas entrar a las redes sociales. Pero siempre, dice, algún preceptor pasaba la red que sí funcionaba. Claro. Nos dice, ¿viste? Como, me encanta porque es re carcelario. Es medio tumbero lo que está contando, ¿viste? Que siempre venía el celador, ¿cómo se le decía? La cárcel, el guardacárcel, digo. Ah, en la cárcel sí, el celador. Y le pasaba bueno, nada. Chicos, son dos títulos de tapa que bueno, que a los dos nos llamó la atención. Justo, que son tapa de Clarín, que son esta noticia. 6 de cada 10 chicos, entonces, en la República Argentina, de 8 años, chicos que van a tercer grado, ya tienen celular propio, y Santa Cruz encabeza el ranking de las provincias, con chicos de 8 años con celular propio, con el 65% de los chicos de esa edad. Si tenemos suerte, vamos a hablar con un alto funcionario de gobierno ahora en un rato. Aquella, trabaja nuestro productor Sandro Díaz, y nosotros estamos estableciendo contacto con él para ver si está todo ok. Y enseguida, si te parece, Rodri, estaría bueno hacerlo antes de la nota. Abrimos consigna, que la consigna es de cara al partido del próximo domingo, y comento breve algunos temas que vamos a estar desarrollando en el día de la fecha. Hay un corte de luz programado. La buena noticia de este corte de luz programado es que es mañana a las 6 de la mañana. Ah, menos mal. No, entre las 6 y las 8. Se va a cortar la luz en todo Gallegos. ¿Vieron las ciudades que sufrimos el apagón esta semana? Sí. La zona de la cuenca carbonífera, Calafate y Gallegos. Sí, donde está la parte sur del interconectado. Claro, exacto. Del sur, si lo miramos desde nuestro punto de vista, es de nosotros, todo el extremo sur hacia la cordillera. Sí, la estación transformadora de la Esperanza. Bueno, una serie de tareas de mantenimiento. Hay un corte de luz programado. Esto lo avisa Servicios Públicos para mañana de 6 a 8 de la mañana. Y leía en nuestra web... Qué manga inútiles, ¿eh? ¿No era que el mantenimiento Transener lo había hecho en el verano? ¿Se acuerdan que... hubo cortes programados? Sí, y emitieron un comunicado a fin de que no hacen inconvenientes en el invierno. Bueno, sí, efectivamente los hubo. Ahí nos apunta el entrevistado que está. Y volvemos a abrir consignantes. Abrimos consignantes, si te parece, Rodri. Dale. Cierro con esto. Sí. Título de nuestra web referido al apagón y a sus consecuencias. Informa nuestra web que tras el apagón que afectó a nuestra provincia, Servicios Públicos va a denunciar a Transener. Y esta es la nota que también informa sobre el corte programado. Veía que el presidente de Servicios Públicos, Matías Cortijo, habla de se llama carta de queja
confirmó que Servicios Públicos trabaja en una carta de queja donde reconstruye la secuencia del apagón y reúne los fundamentos técnicos que, según sostiene el presidente de la empresa, evidencian una actuación negligente por parte de Transener. ¿Dónde termina esto? Ojalá que sea difundido públicamente también por Servicios Públicos cuando, se presente esto que se llama carta de queja y la denuncia contra la empresa. 10 de la mañana, 33 minutos en toda la República Argentina, y ha llegado el momento de abrir la ventana. Sí, señor. ¿Qué tal está afuera, amigo? Ahí le vamos a contar, 2 grados bajo cero la temperatura. 2 grados bajo cero, cielo mayormente despejado, humedad 79%, un viento que sopla levemente a 16 kilómetros por hora y un pronóstico de 2 grados de máxima y 4 grados bajo cero pronosticados para esta jornada de viernes 17 de julio. Vestite de verde, que hasta las 12:30, esto es Arriba el Día en la 100.9. Hoy tenemos un premio que ha quedado pendiente el día de ayer. Pendiente no, ayer dijimos, los que participan ayer y los que participan hoy van a tener premio. Van a participar por el premio. ¿Cuál es el premio de hoy? Tenemos 6 empanadas y la cervecita de Sabores Argentinos. Me pongo loco. Como para no ponerse loco, Diegote, en la previa del Mundial. Qué mejor que un regalo de Sabores Argentinos encima. Una marca que tiene ni más ni menos que el nombre de nuestro propio país. Sabores Argentinos tiene entonces 6 empanadas, una cervecita para vos si nos contás. Escuchá, cortita y al pie. Tenés que mandar un mensaje de voz. Si podés, a ver, si querés escribir, escribí, está todo bien. Pero si mandás mensaje de voz, ya sabes, duplicás tus chances para llevarte el premio. Queremos saber qué ha sido un tema de debate, por lo menos en mi círculo íntimo, esto de la cábala. Para mí la cábala es una... romper la cábala es un sacrilegio, vamos a decirlo así. O sea, decir, a último minuto, más en una final de un mundial, no, lo veníamos viendo, no sé, en la casa de la abuela, lo vamos a la casa del tío, no. Te sentaste siempre a la derecha, sentate a la derecha siempre. Tampoco ser ni tan estricto, ni tan perseguido, ni tan loco, pero tampoco ser demasiado flexible. Más o menos. Claro, o sea, tenés que tener cierto nivel de flexibilidad porque tampoco podés hacer que todo el mundo actúe según tus propios deseos. Sí, así de eso se trata. ¿Te imaginas? Pero tenés que tener cierto nivel de flexibilidad, pero también tiene que haber como cierta rigidez, alguien que conduzca el tema de las cábalas y que ponga los puntos y diga, muchachos, bueno, hasta acá todo bien, pero de acá para acá ya no. ¿Por qué? Porque es la final del Mundial. Estamos hablando de Argentina-España, el domingo a las 4 de la tarde. Y queremos saber, si sos de esos que tienen cábala, ¿cuál es la cábala? Esa que vos no negociás. La cábala que no negociás. No cuál es tu cábala, sino la cábala que vos decís, de acá no me muevo. Venga quien venga, esta sí que no la muevo. 1551 6051, 1551, 6051. Escucho brevemente si quieren algún ejemplo como para ir impulsando la consigna. Dale. A mí me pasa que, con toda sinceridad, desde 1994, Mundial de Estados Unidos, que no hago cábala. O sea, tengo rituales, pero no tengo cábalas. Bueno, no tener cábala es una cábala. No, porque... ¿Por qué? No, porque veo que hay... A ver, tengo la sensación, voy a hacer psicología por 2 pesos sin ser psicólogo. Sí. La idea de la cábala es, creer que por esa cosa que vos hacés a miles de kilómetros de distancia de donde está ocurriendo el episodio, en este caso un partido de fútbol, que eso va a influir. Sí. Desde ya que es un pensamiento absurdo, pero claro, no pidamos lógica porque entran otras cosas acá. Y para mí es una manera de buscar algo así como control sobre lo que es imposible controlar. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, estando las pasiones de por medio y todo lo que es genera mundial, puedo entender al que se pone mal por la cábala. En mi caso, como lo fui racionalizando a lo largo de los años, me di cuenta que tengo rituales, pero no cábalas. Rituales son como ciertas costumbres, cosas muy sencillas, muy simples, pero no es cábala. Es decir, ejemplo, un ritual. Va a decir, bueno, qué fácil lo tuyo. En mi caso, he dicho, para mí,
cuando juega Argentina, nada de comilona, nada de andar criticando que atacó mal por la punta Argentina y No, vos la estás con un vaso de cerveza panzón tirado en el sillón. Completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Bueno, y en eso para en mí... contra de la crítica durante el partido. No se critica a los jugadores y mucho menos habla de política, que Bueno. tanto está tan de moda esta Pero última. ¿quién va a hablar de política en medio de un partido? Hay gente que habla de política en un partido. No, son subnormales. Hay gente que critica a uno o a otro Perdóname. porque no apoya tal, porque saca Bueno, la foto en mi con caso, tal. en mi Perdón, caso, sí. por ejemplo, entonces es no sacrificarnos nosotros también de alguna manera. Sí. Es decir, como que ser sobrios y austeros. Sí. Nada de cosa grandilocuente. Ellos se están sacrificando dentro de la cancha, nosotros nos sacrificamos en cosas muy pequeñas. En mi caso, la austeridad va por el mate. Nada de comilona, nada de grandilocuente, sino que el ritual es el mate. El sábado de la noche que jugó Argentina el sábado pasado, Sí. estaba en casa y estaba Tony y demás, y se prepararon un Fernet. Y dije, no, ¿qué Fernet? Acá es matecito. Y eran las 10 de la noche, ¿verdad? Que dictatorial lo tuyo. estaba para un Fernet. Sí. Me tomé 2 litros de mate, una cosa así. Ok. Es una ¿Pero los boludez. dejaste Yo tomar sé Fernet? que es una boludez. No es una cábala, es un ritual. ¿Pero los dejaste tomar Fernet? Por supuesto. Ok. Sí, por supuesto. Por eso digo, no tengo cábala. O sea, si alguien lo cambia, a mí no me afecta. Y entiendo a la gente que sí. O sea, puedo entenderlo. No, bueno. Pero a mí no me pasa. De una. Igual si es verdad lo que decís, esto, si lo trasladás a la vida, esta necesidad de tener control, puede ser un problema. Yo lo dejo para el fútbol. Claro, es que está totalmente exacerbado en el fútbol. Sí. O sea, claramente. Es un trastorno obsesivo Sí, compulsivo. sí, tendríamos que hablar con un psiquiatra, ¿no? Para que nos desasne. Nica, tu cábala, a ver. No la voy a decir. Ah, ok, esa es la cábala. Esa es la no cábala, decís. ¿viste? Bueno, Está bien. Alguna gente sabe, pero otra Nos no. contaste lo de la Virgencita. Sí, nada más. De las velas Sí, esta nada vas a semana. contar. Ahí va. Eso, nada vas a Sí, contar. Hiciste una descripción general. nada más. ¿Alguna cábala que hayas escuchado que che, este es un loco de alguien y dijiste, no, esta cábala es demasiado? O- No, cada uno muere con la suya. No voy a decir nada. Conozco uno, no voy a revelar mi identidad, una cábala, que me Sí. pareció tremenda, ¿no? Y de hecho, el personaje en cuestión, los personajes en cuestión son oyentes del programa, Ujú. pero no me lo contaron, o sea, lo supe de rebote en un asado. Sí. Una persona que es muy fanática de Boca, Ujú. nació su hijo Sí. cuando Boca clasificó a la última final de la Libertadores, o Ujú. estaban octavos de final, algo así, de las últimas buenas copas de Boca que llegó a la final. Y ese muchacho estaba naciendo su hijo y vio el partido en el hospital, en Medisur, creo que era el hospital, en una salita con alguien que era un enfermero o algo así, mientras su mujer estaba pariendo. Todo el resto de la Copa Libertadores, ese muchacho se fue a ver el primer tiempo con ese... No, ni siquiera veía el partido, se sentaba en el lugar donde se había sentado Sí. mientras estaba su mujer pariendo, y era todo el primer tiempo. Todo el primer tiempo se Bueno, quedaba pero- sentado ahí y el segundo se iba a verlo a su casa. Está muy bien, Decime ¿no? si eso no es una locura. Prioridades No, son no lo voy a prioridades. nombrar. Algunos aquí lo conocemos. ¿Cómo le mando un abrazo grande? Gente que quiero mucho. Yo banco, Pero cuando banco. supe eso, no, ¿sabés qué no? Cuando me acuerdo que otra persona, tampoco le voy a nombrar, le dijo, pero estás re loco, una cosa así. Y sí, es una cosa... Está bien. Lo hizo, tal vez lo hizo por los dos, viste, que como decís vos. Sí, eso es una recontra cábala. Es una Ir- recontra cábala. Además, se iba a sentar, había gente pariendo, o sea, sigue gente naciendo, había otras familias, otros niños, Sí, y sí. el muchacho iba a sentarse ahí a la sala de maternidad y lo hacía, ¿eh? Peor el Chacho Coudet, chicos, que el Chacho Coudet, actual técnico de River, hincha de Central, iba a nacer su hija, si no me equivoco, y le pidió o sea, ya estaba su mujer, su esposa, para parir, y le pidió al médico que aguantara 2 días más porque coincidía con el día del gol de la palomita de Aldo Pedro Poy. Y el médico le dio... Sí, la pibe, no sé, nació el día de la palomita de Poy. ¿no? ¿Y la esposa lo supo o no? No lo sé. Pero vos Terrible. lo debes saber porque lo conté en la Bueno, tele. acá hay una video de violencia obstétrica, o sea... Olvídate. Sí, una Capítulo aparte. enferma. Ahí está, bueno, sobre cábala, yo no critico ninguna, ni la del Chacho. Claro, casos ni la extremos, de- ¿no? Yo banco. Ni la de esa no. fulano de tal hincha de Boca, lo Esa vamos a no. decir así, fulano de tal. El que quiera, La de La del coso. Chacho te parece un exceso. No, de pelotudo me parece. La verdad, le voy a decir que pelotudo. Bueno, sobre. Porque puso en riesgo la vida de su... Ah, Sí. claro. Bueno, no había pensado. Sí, a no ser que el embarazo viniera bien Sí, y pero- bueno. Hay que ver qué Sí. dijeron los médicos. Bueno, Pero no sí, pasa como sea, nada. es un caso extremo, ¿no? Pasa, viste. Por eso que dije puede- ya violencia obstétrica, Sí. el título cantado, ¿no? Sí, que él decida por la esposa, es verdad, sí, medio polémico. Sí, no. Che, 10 de la mañana, 42 minutos. Sí. Entonces, solamente cierro consigna, o sea, a ver, abrimos consigna, repito para los colgados o las colgadas,
que estamos sorteando las 6 empanadas de sabores argentinos más la cervecita. Te la podés llevar si nos mandás un mensaje al 1551 6051 y nos contás cuál es tu cábala. La cábala que vos decís, esta no la negocio. Porque cábalas hay un montón, tenés 10 millones de cábalas. Pero tiene que ser la cábala que a vos diga, de acá no me muevo. De acá para acá, bueno, está todo bien, cada uno lo que quiera, pero esto a mí me da la sensación de control y lo tengo que mantener. 1551 6051. Abierta la consigna entonces. Son las 10 de la mañana, 43 minutos. Esto es Arriba el Día hasta las 12:30 en FM 100.9 y le chiflamos a nuestros oyentes y la comunidad de oyentes, que afortunadamente es muy amplia. Avísense entre ustedes, así como nosotros lo estamos diciendo, que vayan a escucharnos a YouTube, a mirarnos en YouTube, que hay una serie de ajustes de mantenimiento en nuestra señal de FM de frecuencia modulada, pero cuando eso sucede, mucha audiencia se traslada a YouTube. Nuestro canal es Diario Nuevo Día. Estamos 17 de julio, pleno receso de invierno, y luego de un primer semestre que ha sido muy discutido en términos de reclamos por salarios y por paritarias, el grueso de las paritarias ha llegado a un acuerdo que es lo que va a afectar, es lo que va a repercutir, mejor dicho, en el segundo semestre de este año, excepto la cuestión policial, que en los papeles, en lo administrativo, resolutivo y formal, tiene una resolución final que fue el viernes pasado, pero el reclamo sigue en paralelo. Esto que más o menos resumo, hace un panorama que es interesante conocer el punto de vista del secretario de Estado de Trabajo, el balance de este primer semestre del año en el testimonio de Javier Aravena, a quien saludamos en línea de teléfono. Buen día, Aravena. En Radio Nuevo Día lo estamos saludando. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a todos los oyentes de la radio. Aquí Leandro Dolan junto a mis compañeros, mis colegas Héctor y Rodrigo. Hablamos hará cosa de 20 días y recuerdo una semana en la que se iba manejando a diario la agenda de paritarias que ya tenían pinta de llegar a un principio de acuerdo. Se sabe que se cortó la comunicación, ¿no? Sí, ahí lo escuché, que justo se cortó. Sí, se cortó, ¿no? Sí, ahí Brian nos está haciendo la señal. Bueno, ya está recontra presentado el tema. Si recuperamos la comunicación, vamos al grano con el secretario de Estado de Trabajo. Ahí está. ¿Está? ¿Ahí lo recuperamos? ¿Nos escucha Aravena, cierto? Sí, yo Bueno. estoy en el interior, llegué ayer a última hora a Caleta Olivia y fue también complicadas las comunicaciones. De acuerdo, hagamos lo siguiente, no le vamos a quitar mucho tiempo y vamos al punto en 2 o 3 cosas. ¿Qué balance hace usted? Si mira hacia atrás, el mes fuerte fue junio, o junio, julio, mayo, junio, julio, los meses más fuertes ya de apertura de paritarias. Usted ha participado prácticamente de todas como secretario de Estado de Trabajo. ¿Qué balance general hace de este primer semestre? Bueno, mire, sí es cierto, como usted dice, en esa fecha arrancamos las negociaciones colectivas con el sector público y bueno, hemos tenido la comprensión de los gremios estatales en razón de las necesidades que ellos planteaban de poder hacer crecer el salario del trabajador con las posibilidades financieras que tiene la provincia en este tiempo. A partir de ahí, bueno, hemos tenido discusiones muy interesantes, muy constructivas. Y como digo, primó el entendimiento y hemos consolidado a partir del máximo esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo Provincial en un alrededor de 17,9% el incremento para los trabajadores, entendiendo que en el mes de octubre vamos a rediscutir algunas condiciones en la medida que tengamos esta posibilidad, ¿verdad?
La cuestión policial, usted sabe, Aravena, que es la más conflictiva, la más visible de los últimos 2 meses. El último acta paritaria lo estaba repasando esta mañana, sabiendo que íbamos a hablar con usted, es del viernes pasado, que además era, bueno, Sí. fin de semana largo y demás, y feriado, y por ahí mucha gente no está al tanto de las últimas noticias. ¿Qué balance hace de esa negociación? Porque el reclamo de muchos autoconvocados sigue. Desde su lugar como secretario de Trabajo, ¿qué observación hace de esa negociación de la mesa del salario policial? Brevemente, no tiene un contexto paritario por la característica de Claro. los trabajadores de seguridad, no tiene un carácter paritario, no hay una normativa como el resto, no hay agremiación, no están comprendidos dentro de la ley de asociaciones sindicales, por lo tanto es un consejo del salario que tiene acotadas las condiciones, solamente se debe discutir salario. Y se debe buscar obviamente el máximo consenso. Tuvimos alrededor de 15 propuestas en 8 reuniones y la verdad que en algunas estuvimos muy cerquita, en otras, y bueno, y se disparaba esa posibilidad de acordar en función de otros intereses que tenían que ver bueno, con la mezquindad de algunos sectores políticos que obviamente picotearon en este proceso. Y bueno, así estamos, pero quiero transmitir quizás alguna novedad desde acá, desde el interior. Como le dije, estoy en Caleta, llegué, me estoy volviendo mañana a Río Gallegos, pero 2 días de agenda muy, muy grande acá, con muchos temas, y entre ellos estoy viendo que la normalidad de policía en algunos casos se está normalizando. En la ruta vi policía ayer en la tarde, veo aquí en Caleta Olivia alguna comisaría trabajando en forma normal, algunos sectores de policía en forma normal. Estuve en Pico Truncado, primera hora de la mañana, y también algo similar. Se está recuperando la normalidad que no se tenía que haber perdido. Sabe que cuando hablamos con usted hará 20 días atrás, usted nos decía, y bueno, el propio gobernador lo plantea, lo que consideran que hay politización de algunos reclamos. Usted recién al pasar lo dijo. Y también una discusión, usted bien sabe, Aravena, de muchos años, desde que se retomaron las paritarias en 2007, es el rol del Ministerio de Trabajo en tanto, a ver, si es juez y parte, ¿no? O si a veces es las dos cosas. En ese contexto, se lo pregunto de esta manera. Usted decía también lo acotado de la mesa del salario policial, que no es una paritaria, como las otras paritarias estatales. ¿Puede darse por cerrada la mesa del salario sin un acuerdo de partes? Es decir, con la disconformidad que es lo que pasó. ¿Cómo se arbitra eso? ¿Cómo sigue? Pero con absoluta claridad. Mire, el objetivo del Consejo del Salario es buscar consensos. Cuando esos consensos se pierden y la necesidad de las bases, digamos, de poder recibir algo a cuenta o algo, algún porcentaje de un aumento o un aumento, es completamente lícito, válido. Como también, le digo, mire, como también es válido que otras opiniones en carácter político distinta a la nuestra, a la de nuestro gobierno, también puedan opinar, participar, discutir, interiorizarse. Eso es válido. O sea, esto en la democracia no todos pensamos y tenemos que pensar igual. Yo no discuto eso, a mí me parece válido eso, y que otros dirigentes se interioricen, pero sí también es cierto que la sociedad entera debe entender y debe ver con absoluta claridad, y nadie esconder nada, de que lo que estamos discutiendo es una cuestión política, de una mirada distinta, de intereses distintos, pero que tiene que ver con la política. Ahora, cuando lo esconden detrás de un reclamo, se esconden y no lo expresan, y no dicen nosotros representamos un modelo distinto en términos políticos. Bueno, ahí es donde está lo oscuro de esto. Y el uso casi de rapiña de una situación. Díganlo, que vengan los compañeros y del otro lado y que digan, mire, nosotros tenemos una propuesta diferente, pensamos otra cosa y lo vamos, con estos recursos que tiene el Estado o que debería tener o se pueden conseguir de esta forma, vamos a proponer otro aumento. Aravena, sí. La última consulta, y le agradecemos su tiempo. ¿Hay alguna paritaria que haya quedado pendiente?
vio que siempre la paritaria docente, la paritaria central, la de salud, en este caso el reclamo policial, siempre es como lo más visible, pero luego hay paritarias sectoriales, que uno, Sí. a ver, sin desmerecer, algo así como más pequeñas por lo más puntuales. ¿Hay algo que haya quedado pendiente antes del receso de invierno? Bueno, nosotros estamos discutiendo en este momento, tenemos paritarias sectoriales, la semana entrante también la vamos a tener. Más allá del receso, seguimos trabajando y bueno, los cargos políticos hemos optado por no tener la posibilidad del receso en función de la necesidad urgente que tienen los trabajadores de recomponer salarios. Nosotros estamos trabajando con normalidad, ¿eh? ¿Y qué está pendiente? ¿Cuáles paritarias sectoriales todavía están en proceso de negociación en algunos de sus ítems? Sí, hay discusiones todavía. Mira, ayer tuvimos el cierre de Luz y Fuerza. Estamos en discusión con ASIP, estamos en discusión con Vialidad, estamos en discusión con Fomicruz y a ver qué más me queda. Creo que esas son las que nos están quedando por definir. Y la fecha Después queda entonces, alguna más. claro, las que están en proceso. Y entonces se retoma en octubre. ¿Sabe que recordaba de algunas paritarias que la fecha era noviembre? ¿Puede ser o me equivoco? ¿O No. varía, octubre-noviembre? No. En todas tuvimos resultados distintos, pero sí, es octubre, la fecha es octubre. Octubre. Bueno, Aravena, gracias por este rato para conversar. Gracias a ustedes y que tengan un buen día. Hasta otro momento. Javier Aravena es secretario de Estado de Trabajo. Ha tenido la gentileza de atendernos en los últimos 2 meses, algo así. Cada 15, 20 días conversar desde el punto de vista en este caso desde su punto de vista, participando en las negociaciones salariales, bueno, cuál es el rol del gobierno y su rol como actor fundamental en las paritarias. Lo decimos una vez más, que no hay que perderlo de vista. No hay ministro de Trabajo. No hay ministro de Trabajo en Santa Cruz desde la renuncia del último ministro, me olvidé su nombre, Juan Mata. Juan Mata. Ahí está, ahí me vino rápido por suerte. Juan Mata, que se fue de manera controversial, ¿no? Sí. Cuando el gobernador... Sueldos, cobran dos sueldos en paralelo. Sí, Tres 3/4 incluso sí. decían, ¿no? Es más, hablamos un ratito más, vamos a terminar en 5. Sí. Así que increíble, ¿no? O sea, cobraba 4 sueldos diferentes. Como funciona, un ministro de trabajo es un trabajo full time, que como si hiciera falta aclararlo. Era un ministro de trabajo con mucho trabajo. Claro, por eso. Sí. Sí. Le hacía honor a su... No podía hacer 4 aguinaldos. Está muy bien. por lo menos 4 laburos tenía que tener. 4 aguinaldos cobró Mata. Por lo menos. Habrá Bueno, cobrado eran 4. ¿Te imaginas? 3 trabajos posta y por lo que he leído en distintos lugares eran incluso 4. Bueno, Sí. el gobernador le pide la renuncia cuando esto se hace público, pero ahí claro, el punto es, pero no sabía el gobernador y cuando se hizo público recién lo echa, bueno, eso nunca lo sabremos, cada quien tendrá su presunción, o al menos yo no lo sé. Igualmente fue crítico, digamos, cuando lanzó el comunicado. Si mal no recuerdo, Sí. hizo un comunicado. No es que no hizo alusión al tema. Claro. ¿no? Si mal no recuerdo, creo que lo dijo de alguna forma. Sin Sí, como nombrarlo, que una cosa inaceptable, que era ¿no? algo, pero Claro, dijo, como... lo que pasó no Sí, tiene nada. no puede pasar. No puede pasar. Era como ese concepto. Sí. Bueno, y desde entonces, porque este hombre, Juan Mata, había asumido hace poco. Sí. Berbes fue ministro de Trabajo. Ezequiel Sí, Berbes, Ezequiel, ministro de Economía. sí. El año pasado era ministro de Trabajo. ¿Y antes? Y antes estaba Julio Gutiérrez, que fue el hombre que se fue con aquel episodio controversial en su casa. Sí, las que- armas. que andaban. sus custodios. Claro, sus custodios que chocaron a una cuadra, Sí. bajaron con armas y entraron a su casa. Sí. Y en septiembre del año antepasado, que era el primer año del gobierno de Claudio Vidal, bueno, le pide la renuncia a Julio Gutiérrez. En todo ese tiempo, estoy diciendo exactamente lo mismo que dijimos hace 20 días, pero para contextualizar el público que, bueno, nada, Sí, sí, el no que necesariamente, sabe, claro, no sabe o no se acuerda. Sí. En todo ese tiempo, siempre el segundo de trabajo, viste que vos decís el segundo de la cartera, el segundo funcionario, secretario de Estado de Trabajo, debajo de ministro, ha sido Javier Aravena, quien, bueno, con quien hablamos recién. Hablando de todo un poco, y con esto cierro, ¿ustedes se dieron cuenta cómo Pedro Luxen apareció hace 20 días antes de la extraordinaria en un comunicado de prensa cuando estaba la foto junto a Eduardo Sosa y un párrafo de ese comunicado en boca del gobernador valoraba el trabajo de Luxen, pero el día siguiente falta la sesión de informe de gestión, pero al mismo tiempo aparece internado por una operación? Sí.
De eso pasaron como 20 días. Sí, no se ha sabido nada más del No hay, ministro. no hay López. jefe de gabinete a la luz pública, Claro. pero hace ya, va para un trimestre, Sí. o sea, es un montón de tiempo. A esto agregarle que antes de la internación del ministro se produjo esto o se originó este rumor, ¿no? De una supuesta pelea con el Claro, gobernador o el alejamiento. distanciamiento y demás. El tema, la diferencia con el ministro Prodromos. Prodromos, es Claro. una especie difícil. De Claro, seguridad. Prodromos, ¿viste? Tiene dos R Prodromos, intermedias. Por el Prodromos. conflicto con la policía. Porque Claro. parece que negociaban por dos lados distintos. Que Claro. unos hablaban Exacto. con Lux y otros hablaban con Pro. Sí. Todo eso pasó en 3 meses. Sí. Y las personas que dan entrevistas, en este caso, por ejemplo, es un secretario de Estado. O sea, Sí. lo que se llama en gobierno una segunda Segunda línea, línea. sin desmerecerla, No. por supuesto, porque no es el punto, sino en términos descriptivos, ¿no? Bueno, y gracias a la gentileza de atendernos, porque está bueno poder hablar de primera mano, en este caso con funcionarios, con las preguntas de rigor. Es cierto, no sé si será como estamos nosotros, los quilombos siguen siendo los quilombos que hay y no le esquivamos, pero hay como cierta necesidad mentalmente de tomarnos no sé si vacaciones de invierno, pero algo que se le parezca un poco, ¿no? Sí. Como después de un primer semestre que ha sido muy duro, llamémoslo la vida general de Santa Cruz, estar un poco más tranquilos. Así más o menos vamos andando. 10 de la mañana, 58 minutos en toda la República Argentina. Amigos, amigas, estamos en vivo en la 100.9. En un ratito vamos a contarles la historia detrás de la famosa bandera que generó la polémica en el partido contra Inglaterra, si te parece bien. Que es un Está el tema- audio, nos lo Poloni. comparte Rodri Poloni, así es. Vamos a hablar de eso, ¿Cómo fue que la selección llegó a meter esa bandera en el estadio? Te lo contamos en un ratito. Mientras tanto, te contamos que hay 2 grados bajo cero en Río Gallegos, la humedad del 78% y el viento sopla a 16 kilómetros por hora. Para hoy la máxima será de 2 grados y la mínima de 4 bajo cero. Querido Bray, viernes 17 de julio, vamos a una breve tanda. Enseguida volvemos con más. Quédate ahí con nosotros en la 100.9. No te vayas, que hay mucho más todavía. Dale. Hay gritos que quedan grabados en el alma. Quarto rigore per l'Argentina, se segna questo, l'Argentina è campione del mondo, Montiel, respiro, parte con il terzo, rete! La tercera è a Buenos Aires, l'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia leggendaria, ha vinto l'Argentina, ha vinto la squadra di Scaloni, ha vinto la squadra del 10, anzi dei 10, Viví el Mundial 2026 con la radio que siempre está con vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro.
Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Esta semana no te podés perder el Rebingo, porque tiene 19.400.000 pesos de superpozo a la bolilla número 40. Viene con el 3 para ganar y con la ronda de 3 millones de pesos a línea y bingo.
Jugalo por solo 4.000 pesos. Esta semana lo jugamos el miércoles 8 de julio a la hora 21:40 en vivo, como así también el mini bingo con el cartoncito de 4.000 pesos, superpozo de 17.900.000 pesos al casillero 40. Viene con las 2 rondas que salen o salen. Te esperamos este miércoles 8 de julio en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Telebingo Santacruceño, el juego solidario. Este domingo 12 de julio se incrementó el superpozo a 4.600.000 pesos. Sí, otra vez vacante el superpozo. El domingo puede ser tuyo. Jugás a las 4 rondas, a línea y bingo, con 10 millones de pesos que salen o salen en la 4ª ronda. Telebingo, prendete con nosotros los domingos 21:40 en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Valor del cartón, 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos.
Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/26. DirecTV Argentina SRL. Fue 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. De Norteamérica al mundo, de cada barrio a cada estadio. Un grito que se multiplica y un sueño que se comparte. Este Mundial 2026 une culturas, idiomas y corazones. Y vos sos parte de esta historia. Vivilo aquí con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Vas a creer lo que me sucedió. La noche cómplice me abandonó y ya vas a ver lo triste que me dejó. La noche cómplice me traicionó. Saliendo con los brothers, fumándome una china, corriendo a las mujeres, echándole ya el tiempo. Si no pasan las horas, estoy mucho mejor. Ayer de la mano fuimos tan felices, hoy triste y cansado. Tengo cicatrices, agonizo, presiento lo peor. Y encima salió el sol. Me sorprendió en amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando esta, en trance estoy, bailando esta locura que se llama la cruda, me sorprende al amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando esta, en trance estoy, bailando esta locura que se llama la cruda. 11 de la mañana, 14 minutos en toda la República Argentina y en este momento va subiendo a poquito la temperatura en la capital de Santa Cruz. El cielo está parcialmente nublado, hay algunas nubecitas, mayormente despejado, diría yo, en realidad con un solcito que está pegando en algunos sectores, en otros no tanto, porque hay algunas nubes dando vueltas. 2 grados la máxima para hoy, 4 grados bajo cero la mínima, en la previa de un fin de semana mundialista, en la final del mundial, que va a tener un clima en la capital de Santa Cruz muy frío. Se espera para el domingo que la máxima sea de 1 grado y la mínima de 7 u 8 bajo cero. Así que imagínense ustedes cómo va a estar el momento en el que, si todo sale bien y el Diego quiere y Dios quiere y todos los santos quieren, ojalá así sea, Argentina pueda llegar a salir campeón el domingo. Bueno, chicos, cortito, derecho y al pie, muchos mensajes al 1551 6051. Vamos a contarles una cosa, que tenemos un premio más. Para los que participen de la consigna, tenemos un premio más, así que atención, porque vamos a sumar a las 6 empanadas de sabores argentinos más la cervecita, un premio especial que nos acaban de comentar, que es stickers de Mau Impresiones. Mau Impresiones
Sí, mi amigo. Aparte, todo el mundo quiere. ¿Quién no quiere stickers hoy? El otro día hablé con un amigo que lo deben conocer y me decía... el otro día fui a una feria y me gasté 20 lucas en stickers. Fanático de los stickers, el tío. Che, ¿dónde los pegaste? No los pego, los guardo. Los coleccionas. Bueno, está bien. Claro, sí, viste, está de moda. ¿Sabes que a mí me pasa lo mismo? Sí. Que una pavada, ¿no? Pero me gustan tanto que digo, no, pero lo pego en un objeto que después no voy a usar Sí. o se me va a perder, entonces me lo guardo también. Sí, sí, De hecho, los de Mau Impresiones del año pasado, Lo tenés que guardado. nos obsequiaron, me acuerdo que a Juli le di el de Buenos Días Malvinas, Sí. de su programa, y el resto los guardé, todavía no los pegué en ningún lado, ni siquiera en el termo, por ejemplo, que bueno, el termo sí es como de uso intensivo. Yo los tengo en el termo. Tengo así como destacados, obviamente los de Mau, los de Buenos Días Malvinas. Tengo algunos de Ricardo Ford, de la selección también. Calavera Nochilla también, la marca que me gusta mucho el logo ese, así que lo pegué. Tengo varias cositas tengo pegadas en el termo, pero bueno, lo cierto es, vuelvo para atrás. Tenemos, además de las empanadas y la cervecita, tenemos los stickers de Mau Impresiones. Si querés comprar tus stickers o tener los stickers de tu empresa, por ejemplo, para pegar en tu termo, en tu computadora, para regalar, la tenés que buscar en Mau-Impresiones en Instagram. La encontrás, ella se llama Candela y hace tu idea una realidad, así de simple. O podés contactarte por teléfono al 2966-386909, Mau-Impresiones en Instagram. Es el segundo premio entonces. Primer premio, las empanadas de la cerveza. Segundo premio, los stickers. ¿Qué tienes que hacer para ganártelos? Sí, ¿cómo tenés que hacer? Lo que tenés que hacer es contarnos tu cábala, la no negociable, no la cábala que la obvia, no, esa no. La obvia no, la cábala que no negociás, la que vos decís, che, con esto no me jodan, con esto no me jodan, con esto, si me joden mucho me voy a verlo solo. Acá el único tipo que puede conducir soy yo. Eso, sí, que te pones así como medio autoritario. Yo entre ponerme autoritario, yo prefiero, bueno, listo, la veo solo, ya fue. No pasa nada, no te hagas problema. Bueno, ¿te apagaste tu computadora y desconectaste? Sí. Nos Perdón. desconectaste, le moviste las cámaras a Rodri también. Perdóname. Estás con todo. Pasaste a arrastrar un cable y corrió todo. Recién salimos de foco todo. No, yo en realidad. Perdón, pido disculpas. Bueno, vuelvo hacia atrás. Tenés que contarnos tu cábala al 1551-6051. Nos mandás un mensaje de voz, si querés, obviamente, porque si mandás mensaje de voz duplicás tus chances. O nos escribís al 1551-6051, nos contás tu cábala y te podés llevar cualquiera de estos dos premios que están buenísimos, que vamos a sortear después del mediodía. Una cortita. Ya que estamos en pleno, pero para descontracturar todo el ambiente final de Copa del Mundo de este domingo. Hoy, 17 de julio, en la Argentina se celebra el Día Nacional del Automovilismo Deportivo, una fecha que recuerda el fallecimiento de Juan Manuel Fangio, considerado el quíntuple campeón del mundo de Fórmula 1, ¿no? No es poca cosa. Uno de los mejores pilotos de la historia de la máxima categoría del automovilismo mundial, quien falleció un 17 de julio del año 95. Esta fecha se instauró mediante la ley 2576 del Congreso de la Nación del año 98 y fue promulgada el 29 de diciembre de dicho año también, del año 1998. Y cada 17 de julio se conmemora el Día Nacional del Automovilismo Deportivo, instituido por este decreto, el 1332 del año 97, que conmemora la partida de Juan Manuel Fangio, único quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, y también el aniversario de su muerte. Fangio había nacido un 24 de junio del año 1911 en la ciudad de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, y bueno, ya por todo conocida su historia y sus proezas, ¿no? 5 veces campeón del mundo de Fórmula 1, 51, 54, 55, 56 y 57, una marca que durante décadas permaneció inigualable hasta la irrupción de Michael Schumacher allá en principio de los 2000, cuando ese récord fue batido, ¿no? Así que bueno, en buena hora, saludos a todos los automovilistas, los
pilotos de automovilismo de todo el país, ¿no? ¿Hace cuánto que no hablábamos de eso, Nica? Sí. Vos que sos fierrero y sabés tanto de automovilismo. Hay Fórmula 1, igual, con el tema del Mundial. Se corre este fin de ¿Y semana. ¿Te genera interés como fierrero en pleno Mundial? Sí, también. Pues chicos, pasó desapercibido. Tenés un fin de semana Entre la recargado, final del entonces. Mundial y la Fórmula 1, ¿qué vas a ver? No, las dos cosas las voy a ver. No. Y sí, las dos cosas, porque una es más temprano, la Fórmula 1. No, pero tenés que elegir una. No. Tenés que elegir una. No, es que no puedo. No podés ver las dos, porque si Sí. ves las dos, Es que vas a son tener un distintas. problema. Es que son distintas. Una se corre en un mítico circuito tradicional, como es Spa-Francorchamps en Pero si tenés que elegir Bélgica. una, tenés que elegir una porque No. estás contra la pared. No. Si no podés, te puede pasar algo terrible. No, ¿Qué no hay. elegís? No hay. Es contra natural. A o B. Porque tienen dos horarios distintos, Rodri. Son pero- dos pasiones distintas. Pero lo que te quiero decir es ponerle que tenés 3 horas para ver televisión No, solamente no. porque no puedes usar más televisión. No, como no. los nenes. ¿Qué ves? No existe eso. ¿No existe? ¿Decís? No existe. Vengo yo a resolver existe. el problema. No No, existe. no se mira ni. Bueno, la final sí, ¿no? Ninguna de las dos. Sí. No, mañana juega Francia e Inglaterra y a mí me parece una Hasta eso falta de te respeto discuto. que a nadie le importe. No puede ser No. que a nadie le importe ¿Pourquoi? Francia e Inglaterra mañana a 6 de la tarde. ¿Pourquoi? En un rato es la columna. Sí. Hay muchos regalos. Recién se acaba de sumar Sí. el regalo de Mau Impresiones. Está Lo digo Rubén- rápido porque nuestro amigo Rubén Pipi Gerso, él ¿no? es Pipi Oyerso, Sí. Rodri. Sí, Lo sí, conocés lo personalmente. vi, ha ¿Sabés que venido yo ya. A Pipi Oyerso yo me lo cruzaba en la cancha de Defensores del Carmen. Y de boxing. Y de boxing, cuando Pipi iba a ver los. Sí, está ahí charlando con. Saludo con grande. Juli. Bueno, una cosa breve y el paso, porque hoy es el último día para participar del sorteo de la Trionda. Sí, sortamos el lunes. Porque se sortea el lunes ya con el campeón del mundo, que esa es la consigna. Lo digo muy breve y después lo Dale. repasamos en la columna, que es mandanos un mensaje al 51 60 51 y la pregunta es, ¿quién va a salir campeón del mundo? ¿Tenés ahí para anotar, usted, señor escribano? ¿Te presto? Tomá. Mira, la virome negra, esta es cábala, ¿eh? Sí, viene desarmado hoy. Big negra tapa blanca. Anota a Karina 133. Karina 133 nos dice: hola, buenos días, arriba el día, quiero participar por la pelota. Ganamos 3-1, es su pronóstico del próximo domingo, Karina. Y un mensaje que llegó ayer cuando ya estábamos afuera del aire. Vieron que hay gente que nos escucha por YouTube y no nos escucha en vivo, o sea, Sí. nos escucha con Se ve cierto esto, ¿no? delay. Se ve, ¿no? La virome sí, ¿qué sucede? ¿Qué está la virome de Tony Villanueva? No. No, ¿qué sucede? Está mal. Es más chiquita. Es más chiquita. Una mini Vic. ¿Sabes? Mira, ¿sabes de quién es esa virome? Pensé que era la mía. No, es de Esteban Lewe, se lo olvidó. Que estuvo parando en casa, se olvidó su virome de Qué Vic. cosa rara. Más chiquita. Es más la habrá comprado en oferta, supongo. No me había dado. O vino fallada. Esta la no sé. recortaron, no sé. Es cierto. ¿Viste que es más chiquita? No me había dado cuenta, pero tenés razón. Curioso, ¿no? Una Vic que vino fallada. Mira, tanto que la defendemos. Anotá, Silvina, Nica. Buenas tardes, claro. Nos escribió ayer a la tarde. Supongo que nos estaba escuchando por YouTube con cierto delay porque el mensaje entró como 1:30, algo así. Ahí anotado Silvina. Y dice: este mundial lo gana la selección argentina. Soy Silvina, mis últimos 3 del DNI 083. Silvina 083. Hoy es el último día. Vamos a reforzar la consigna en la columna. Y ya que estamos en ambiente mundialista, Rodri, se supo a través de un audio que se difundió en los medios la historia de la bandera. La historia de la bandera, las Malvinas son argentinas, bueno, que todos vimos en las manos de Lo Celso y otros jugadores de la selección. Exactamente, sí. La duda, ¿sabes cómo empezó? ¿Qué era de un hotel, la sábana? Empezó por las redes sociales la duda. Sí. Empezaron los usuarios en redes sociales, empezaron a preguntar, che, ¿qué pasó? ¿Quién fue el creador de la bandera? Hasta que un usuario publicó una imagen inédita en la que se la ve la bandera sobre un mueble en una habitación de un hotel. Y dice, la pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel. Y ahí empieza toda la historia, se empieza a conocer la historia a nivel nacional. Después se empiezan a conocer más datos, un video que circula en las redes, donde se muestra toda la habitación frente a esa bandera. Y aparece otra también que también llevó ese hincha, otra bandera más. Y bueno, la historia es, la historia es un grupo de chicos, un grupo de fanáticos que pintó la bandera en su casa, agarró la sábana del hotel, agarró pintura, dijo vamos a llevarla igual, sea como sea, la pasamos.
se la jugaron porque estaba prohibido por la FIFA pasar con banderas que tengan mensajes. En algunos flacos, así como Rodri Poloni, lo envolvieron todo. Lo metieron, sí, no sé. ¿Vos querés escuchar cómo fue? Dale. Bueno, tenemos ahí el audio preparado. Rodri, dale, cuando quieran escuchen, porque la historia, lo que van a escuchar es un audio de WhatsApp enviado por uno de los amigos de un audio que hizo público, uno de los amigos de los chicos que creó la bandera, un mensaje que le mandó el creador de la bandera a los chicos contándole cómo había sido todo. Dale. ¿Qué onda, amigo? No, fue terrible, boludo. Fue terrible porque la manera que entrábamos, que no teníamos entrada, cómo hicimos la bandera, es un pedazo de sábana, boludo. Agarramos el hotel y nada, boludo, la abrimos ahí cuando faltando 5 minutos bajé todo para abajo y me puse ahí. Pero seguridad me decía que la cierre, hasta que en un momento el chabón dijo que fue a buscar un policía para subir, ¿viste? Y cuando vi que se venían, agarró Mandy, ¿viste? Y me dijo, amigo, vamos a tirársela a los jugadores, sacrifiquémosla. Y la tiró, se revolvió a los jugadores y le abrió los Chelsea. Sabíamos que jugamos con Inglaterra, queríamos dejar un mensaje que es lo que piensan todos los argentinos, es el sentimiento que tiene todo argentino, son argentinas y lo vio todo el mundo. Vieron lo que fue, ¿no? O sea, todo improvisado, así bien argento. No, lo teníamos ahí, la armamos en el hotel, nos la quisieron sacar y dijimos, ¿qué hacemos? La tiramos, se lo tiramos a los jugadores, ya fue. Fue todo muy a lo argentino, podemos decir, sí, así improvisado. Absolutamente a lo argentino, totalmente. No fue nada planeado. Encima vos fíjate que está escrito así nomás, o sea, está bien. Y está demasiado prolijo para lo improvisado, ¿no? Sí, porque no es una letra bonita, pero es una letra clara, la de la bandera que luego tomaron los jugadores. A ese hotel no vuelven, ¿no? Pero se ve que la sábana era buena porque se aguantó la pintura. Y bueno, lo cierto es que las Malvinas son argentinas, esa bandera la tiraron, la agarró primero Giovanni Lo Celso, y después la agarran el resto de los jugadores, y bueno, se apropian en medio de la euforia, de algo que no se podía tapar el sol con la mano, muchachos. El reclamo de la Argentina era completamente injusto, verdaderamente, ¿no? Era una cosa, si había algo injusto, era que no le permitieran expresarse ni a los jugadores ni a la hinchada. Si había algo verdaderamente injusto era eso. Y bueno, finalmente pasó algo a lo argentino, terminamos llevando o recordando como hubiesen querido o como quieren en realidad los excombatientes, que lo han dicho esta semana públicamente, que es una oportunidad para reivindicar, para recordar el reclamo. Lo escuchaba ayer, a propósito de todo esto, hablar al presidente Javier Milei. No tengo acá el audio a mano, lamentablemente lo debería haber separado, no lo hice, pero la respuesta que dio cuando le preguntaron qué pensaba acerca de esto de Malvinas, acerca de la bandera, quiero decir, acerca de que haya aparecido la bandera de Malvinas, dejó mucho que desear. Para un presidente de la nación, viste, como que se despegó. Bueno, es un sentimiento popular, sí, es entendible, es algo que todos sienten. Y después no le quedó otra que decir que las Malvinas son argentinas, cosa que nunca había dicho, y además que se contradijo, porque años atrás en una entrevista él había defendido la autodeterminación de los pueblos. Ahí, decir, Brian, creo que ¿lo tenés el audio? Te escucho, un segundo. Vamos a escuchar entonces, gracias Bray. Ahora sí, escuchemos, gracias Brian, muy atento. Vamos a escuchar al presidente, ¿qué opina, no? O sea, fíjense ustedes, lo que pasó en la cancha, lo que hicieron los jugadores, lo que la gente festejó y lo que dijo el presidente Javier Milei. Es un partido de fútbol, así lo entendió el director técnico, así lo entendió los veteranos, y efectivamente las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y las vamos a hacer en el plano diplomático con una inteligencia en el accionar. Digamos, fíjese que los avances enormes que hemos tenido en la temática en el último tiempo, digamos, ya sea con el accionar de Gerardo Huerten y de Pablo Quirno en el último tiempo, con los acercamientos a Estados Unidos, digamos, y eso ha permitido que la ONU obligara a Inglaterra a sentarse a negociar con nosotros. Por lo tanto, eso está en otro carril, eso hay que manejarlo inteligentemente, digamos, pero son cosas distintas. Es decir, si empezamos a mezclar, nos vamos a equivocar complicado. El tema es, digamos, quién comete el error, ¿no? Es un... Bueno, son cosas distintas. Si empezamos a mezclar, vamos a estar complicados. Cosas que la verdad es que la gran mayoría de la gente no coincide.
con que sean cosas distintas, como separar lo que es un partido de fútbol con un reclamo, porque no son cosas distintas. O sea, fíjense ustedes, si no, las declaraciones en las últimas horas por parte de algunos británicos, fuertes periodistas británicos, del gobierno británico. El diario The Guardian. Perdón, el gobierno británico lanzando, ayer lo comunicamos, un comunicado. Sí. Vos ayer me llegaste a comentarlo. Lanzando un comunicado diciendo, la Copa del Mundo para no ser nuestra, pero las Malvinas argentinas sí lo son. Fíjate, Rodri, que... entonces no es un tema solamente futbolístico, y que un presidente de la nación, después de las declaraciones del gobierno británico, diga lo que dijo, y bueno, la verdad es que deja mucho que desear. Sinceramente lo digo, no tiene que ver con un tema ni político partidario, nada, es Malvinas, que tenés que tomar postura. No se puede ser tan tibio. Esto es una opinión personal, pero verdaderamente, para un presidente de la nación, tiene que tomar postura. No puede decir lo que dijo. Nica, ibas a decir algo. Hoy sale una publicación del diario The Guardian donde reconoce lo que en Londres se trata de tapar con un dedo. Las Malvinas no pueden ser británicas para siempre. En una editorial, un periodista del diario The Guardian se refiere a la remontada épica de la selección de Argentina y la bandera con lo que los jugadores festejaron, ¿no? Y lo que originó esto detrás del partido, el debate por la soberanía de Malvinas. El diario The Guardian admitió este viernes lo que nadie se anima a decir en voz alta en Londres. Aunque los medios internacionales tildaron el gesto de los jugadores con la bandera de arrogante, en un sincero editorial, el periodista británico Simon Jenkins admitió en The Guardian que es hora de reconocer que las Malvinas no pueden ser británicas para siempre, y advirtió que el debate era de sentido común geográfico. Además, deseó que la imagen de la selección argentina con la bandera con un mensaje sobre las islas se transforme en un llamado a la acción. Jenkins realizó un sucinto repaso histórico sobre los territorios de ultramar que alguna vez fueron colonia británica y que paulatinamente han dejado de responder a la colonia británica, ¿no? De hecho, entre los hitos más recientes mencionó el acuerdo del Reino Unido con España por Gibraltar, por el Peñón de Gibraltar, que cerraron esta semana en torno a la soberanía de dicho lugar y a la disposición de eliminar el histórico enrejado que no solo representó la desaparición de la frontera física, sino que el fin a otra discusión diplomática que se extendió por muchas décadas, más de un siglo. Apenas 24 horas de esto, de la celebración de este acuerdo entre España y Gran Bretaña por Gibraltar en Bruselas, cuando el reclamo de la soberanía de Malvinas resurgió en la celebración tras el partido Argentina-Inglaterra, este periodista se preguntó, ¿pero será mucho esperar que una negociación similar surja producto de la semifinal de anoche? Cuestionó el columnista del medio británico. Ninguno de los territorios de la era imperial británica tiene derecho eterno de permanecer como están, menos uno que le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras esterlinas en materia de defensa por año, criticó el periodista. Según Jenkins, la ferviente defensa de los gobiernos británicos por el control de las islas estaría íntimamente ligada a la inyección de popularidad que la victoria militar del 82 le permitió a la administración de aquel entonces por la bien muerta Margaret Thatcher, ¿no? De la misma manera consideraron que las políticas de protección también están relacionadas con el hecho de que los isleños, a diferencia de los residentes de Hong Kong o de la isla Diego García, que está sobre el Atlántico, a la altura de Sudáfrica, no eran británicos blancos, eran británicos blancos. Sin embargo, el columnista británico desempolvó los archivos históricos para mencionar que durante la década del 70 el Reino Unido se encontraba en medio de negociaciones para transferir la soberanía al gobierno argentino. Bueno, un movimiento paralelo fue impulsado por Naciones Unidas por los ex imperios franceses, portugueses y españoles. Esto que estás repasando del diario The Guardian es un diario importante de Inglaterra. En este caso es un editorial, fíjense, un editorialista
mundialista que cuestiona, en este caso, que siga perteneciendo al Reino de Gran Bretaña las Islas Malvinas, para ellos las Falklands. Y el asunto de la bandera, recién escuchamos un audio de WhatsApp de cómo fue el asunto de la bandera, y claro que lo determinante es que los jugadores la tengan en el campo de juego después de la victoria, ¿cierto? Perdón la obviedad, pero no es lo mismo que la bandera la tuvieran en la tribuna los hinchas a que en un festejo a la vista de millones de personas los jugadores la tuvieran en sus manos y después declararan. Cierro con esto por mi parte. Si hoy ves los diarios argentinos, en este caso un editorial de un diario importante británico, en la tapa de La Nación está título 1, rumbo a la final con la confianza en alto. Una foto de las que hubo ayer varias, de los jugadores muy tranquilos, sentados en el entrenamiento, incluso descalzos y riéndose, con una sonrisa de punta a punta de sus caras. Y debajo nomás, en la otra mitad de la tapa, el partido y la bandera por Malvinas reavivieron la tensión diplomática con Gran Bretaña. Esto titula hoy el diario argentino La Nación. El gobierno británico reaccionó ayer contra el reclamo de soberanía argentina, que el miércoles repercutió en el mundo, estoy resumiendo, y dos o tres cosas que agregan aquí. La repercusión llevó a Gran Bretaña a romper el silencio sobre la disputa de soberanía. Puede que el mundial no sea nuestro, pero las Malvinas definitivamente sí lo son. Esta es la frase que vos destacaste ayer, Rodri, que lo aseguró el vocero de Downing Street, según consignó un medio británico que es Sky News. Además, este funcionario reclamó a la FIFA que sanciona a la Argentina por la exhibición de la bandera, y el gobierno de las Islas Malvinas también sumó el mismo planteo. Por su parte, el presidente, recién escuchábamos un audio, pero vieron que también habló la vicepresidenta Victoria Villarroel. La vinculación entre el Mundial y el reclamo por Malvinas había sido exacerbado, en este caso por la vicepresidenta, quien dijo, habló del término piratas usurpadores a los ingleses. En la previa. Claro, pocas horas antes del partido. Fíjense ustedes cómo la bandera en manos de los jugadores y los jugadores hablando después es lo que termina, poniendo el tema ya en discusión en términos diplomáticos. Ni más ni menos, está bien consignado también en las tapas de los diarios de Buenos Aires. 11 de la mañana, 37 minutos, últimos mensajes y enseguida vamos con la siguiente nota de la mañana. Cortito nomás, le mandamos un beso enorme a la Pela, que está escuchando el programa, que dice buenos días, escuchando, saludos para todos, tomándonos matecitos. Otro saludo para el equipo de Ambiente Sur, que con estas temperaturas están desde temprano censando tobianos en la costanera, y nos manda una actividad que se va a hacer hoy. Los macás. Los macatobianos, exactamente. Y hoy van a hacer está buenísimo esto. Escuchen, si no tienen planes para hoy, o si pueden, es lo que hay en la consola. No es un macatobiano, pero es un ave al menos, ¿no? Si alguien tiene algún sonido macatobiano, ahí apareció. Bueno, por las dudas, igual si quieren saber cómo hace el macatobiano, pueden ir hoy a las 2 de la tarde, hoy viernes 2 de la tarde, en el club de kayak, en la escuela de kayak, allá en Yenujonó. A las 2 de la tarde van a estar buscando macatobianos. Van a hacer una actividad de remo y avistaje. Está buenísimo, me encanta. Vas a remar y a ver macatobianos. ¿Qué te parece? Ahí está la imagen que la están pasando. Hoy a las 2 de la tarde lo organizan los chicos de Ambiente Sur. Un abrazo grande para todos y éxitos con la actividad de hoy. Y también saludamos, le mandamos un beso enorme a Rocío, 428, que la anotamos para el premio de hoy, que estamos sorteando los stickers de Mau Impresiones y las empanadas y la cerveza de sabores argentinos. Dice que su cábala para los partidos es mirarlo en la casa de su abuela, en un lugar en específico de la casa. De ese rincón no me muevo. Me gustaría saber cuál es ese rincón. Rocío anotada. Y Mariana 840, que la escuchamos con este tema pegadito, si te parece bien, y nos vamos y después volvemos en un ratito con más mensajes. Dale. Hola chicos, buen día. Acá el que es muy estricto con las cábalas es mi hijo Lucas, así que para cada partido tenemos que estar siempre los mismos. O sea, ponele que vos vengas me digas, voy a ir a pasar a ver el partido a mi casa, con ustedes no podés, es terminantemente prohibido. Y cada uno se sienta en el mismo lugar y yo cada tanto tengo que sentarme en un sillón, porque ya pasó que cuando me siento en un sillón vienen los goles. Y mi hija Anto, el primer tiempo, ella no lo mira, pero más que nada para el segundo tiene que hacerse presente para donde estamos mirando el partido. Y eso, no lavar las camisetas, las mismas camisetas, todo eso.
llega y aquí estás, mendigando por ahí. Nada entendés, siempre estás en otra. ¿Qué te puedo decir? Poder ya no existir. Y la ignorancia es tu perro fiel. Y cada minuto que te perdés es un ladrillo en la pared, dejándote solo. Cuando la excusa es solo glamour, vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos de una vez, no estamos oscuras. Nada entendés, siempre estás en otra. ¿Qué te puedo decir? Poder ya no existir. Que entre la gente sonriendo vas. Cuánta anestesia que te mandas. Quedas en cuatro a la idiotez. Garganta profunda. Cuando la excusa es solo glamour, vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos de una vez, no estamos oscuras. Casi nunca lo ves, casi nunca lo ves, casi nunca lo ves, nunca. Casi nunca lo ves, casi nunca lo ves. Casi nunca lo ves, casi nunca lo ves, casi nunca lo ves. Casi nunca lo ves, casi nunca lo La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Son las 11:43 minutos. Bueno, una buena noticia para nuestros oyentes. Claro que el que está en FM ya lo sabe, pero el que estaba en YouTube, retomamos nuestra transmisión en frecuencia modulada en nuestro dial 100.9. Estuvimos haciendo algunos ajustes técnicos. ¿Vieron el cartel que dice estamos trabajando para usted? Sepa disculpar las molestias ocasionadas. Bueno, están aquí nuestros amigos de Multigol y andamos a los tumbos. Y bueno, nos han tenido un poco de paciencia. Ariel y Elian, ¿cómo andan, chicos? Bueno, buen día primero. ¿Cómo están? Buen día, bien tranquilo acá. Disfrutando el frío un poco. Eso, está frío para andar en la calle. Pero bueno, de eso se trata la labor, Multigol ¿cierto? anda siempre en la calle, así que con por todos frío, lados. con nieve, con escarcha, lo que haya, Multigol llega a la puerta de su domicilio con las mejores promociones de hoy por hoy. Estuvimos hablando hace un par de semanas que estaba la promo mundial. Afortunadamente, la promo mundial, o sea, nos saca una sonrisa pensando en el domingo nomás, que es el partido. Encima ya estamos viernes. Ya estamos viernes. Ya estamos viernes, yo no lo puedo creer ya. ¿Están ansiosos o no? Sí.
Estamos esperando. Les digo que esto podría ser una columna deportiva, pero vamos a portarnos bien, ¿no? Nos está pasando todo el tiempo. A respetar las cábalas. Claro, nos está pasando que hablamos de fútbol con todo el mundo, sea cual sea el tema que estemos conversando. Bueno, empecemos por las carpetas bonificadas, si les parece. Las carpetas bonificadas de Multigol, lo que tengan para comentar a los oyentes. Bien, bueno, así como decís, Leandro, lo que son las carpetas bonificadas. Hoy por hoy tenemos solamente 5 cupos, bien, porque venimos trabajando con esto, el tema del mundial y demás. Bien, lo que sería solamente con el DNI ya estarían ingresando para empezar a abonar el 20 de agosto. Bien, o sea, ¿qué voy con esto? Que hoy, gracias a la promo mundial, tenemos esas 5 carpetas bonificadas. Bien, que solamente con el DNI no tienen que poner ni un solo centavo para poder empezar a proyectar, sea en efectivo, electrodomésticos, plan viviendas, autos, casas, camionetas, viajes. La gran diversidad de planes que manejamos acá en esta empresa es una locura y es muy buena porque, bueno, gracias a Dios tenemos los mejores aportes siempre y cuando acomodado el bolsillo del cliente, Lea. Bien, hay un WhatsApp donde los oyentes o la gente que nos está mirando en YouTube simplemente tiene que mandar la palabra Multigol. O con uno le alcanza, ¿no? Un hola, un puntito, un multigol, claro, promo mundial, lo que quiera. Y ustedes ya se ponen en contacto con ellos. Nosotros ya nos ponemos en contacto, ni bien salimos de la radio, que no esperen con esta gran oportunidad que estamos trayendo acá a la localidad. Si bien somos locales, estamos acá trayendo las promociones, que manden un mensaje o una llamada perdida al 2966 21 73 75. Con tan solo un promo mundial o un puntito o un hola o lo escuché en la radio Nuevo Día, nos acercamos a su domicilio en el horario que ellos dispongan y bueno, le llevamos las carpetas que nos están quedando hoy por hoy. Elian, contanos de los sorteos. Sí, estamos haciendo sorteos esta semana ya porque bueno, ya estamos finalizando lo que es la semana, el mundial. Vamos a estar sorteando lo que son camisetas, pilusos, toda la selección, logueado obviamente también con la empresa Multigol, pero llevado a cabo con lo que es la selección argentina. Y aparte de eso, para todos los vecinos, totalmente gratuito. Aparte de eso, estamos haciendo un último sorteo. Para agosto estamos sorteando lo que es un 0 kilómetro, totalmente gratis también, más que nada promocional, para poder charlar con los vecinos, para que de paso conozcan la empresa y tengan la posibilidad de poder proyectar también algo y recibir esa información. A ver, ustedes vienen seguido acá, son anunciantes de Nuevo Día en otros, en todos nuestros espacios, estamos en redes también, el diario Nuevo Día, en la página de noticias, y voy a lo básico como para no darlo por hecho, porque nosotros lo conversamos siempre, pero por ahí hay gente escuchando ahora y es la primera vez que lo escucha. Claro, dice como un sorteo de un auto para agosto suena algo muy, muy ambicioso y que sería genial ganarse. ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? ¿Quiénes son los potenciales ganadores del auto que se viene? Solamente comunicándote al WhatsApp, nos acercamos a tu domicilio, obviamente, te entregamos el cupón, lo completamos con tus datos básicos, te damos la información de qué trata la empresa, te mostramos lo nuevo que llegó el lunes, porque nos llegó un nuevo catálogo el lunes, para que lo vayas viendo. Y de paso te vamos comentando los beneficios y todo lo que conlleva la empresa Multigol, las promociones que tenemos ahora para el mes de agosto y participas gratis por el sorteo gratis del merchandising y por el sorteo gratis del auto. ¿El merchandising es todavía mundialista, no? Sí, todo mundialista. Claro, cuando vinieron hace 15 días trajeron, le dejaron un gorro a Brian, de hecho, el gorro de la selección, las pelotas de celeste y blanca, la pelota de fútbol. Y las camisetas. Me imagino que eso debe haber rotado mucho en estos días. O sea, debe haber entregado un montón entre acá y el interior. Un montón. Sí, gracias a Dios estuvimos a full entregando, trabajando también con eso. Con los últimos 3 numeritos de la carpeta se anotaron los clientes y bueno, salían los sorteos. No, la verdad que entregamos, tenemos de eso tenemos un montón de fotos también. Así que gracias a Dios. Promo mundial al 2966 21 73 75, Lean, y así como comentaba mi compañero, nos acercamos en el horario que le quede cómodo y disponible a la puerta de su domicilio, tomamos unos buenos mates porque está fresco para andar y charlamos, le llevamos la charla informativa que es totalmente gratuita, no tienen que... Más que con unos mates, reírnos un rato, que quedan con la buena charla. Si le interesa, empezamos a proyectar con las carpetas que tenemos ahora, que son bonificadas. Solamente con un DNI abrimos carpeta y el 20 de agosto recién estaría empezando a abonar. Bueno, siempre cuando conversamos con ustedes, decimos que es un plan de ahorro. Es decir, a ver, ¿qué me conviene con este dinero extra que tengo? O con este dinero que también en un punto con el tema de los sorteos tiene algo de probar suerte. Y me acuerdo cuando la última visita, Ariel, vos nos contaste
solamente de 3 adjudicados y 2 de ellos, si mal no recuerdo, eran primeras cuotas. De hecho, era gente del interior, no solo de Río Gallegos. Eso está bueno refrescar la memoria porque es, a ver, el plan de ahorro vos, bueno, vas pagando, pero podés salir adjudicado habiendo puesto poco dinero para el valor de lo que te ganás. Por ejemplo, un auto. Y en la visita anterior había 3 adjudicados, en las últimas semanas, en poquito tiempo. Sí. Eso sí, así como decís vos, Lean. Tenemos lo que son 2 adjudicados en la cuenca y uno acá en la localidad de Río Gallegos. Si bien en la cuenca tengo una adjudicada que es Mamaní, ella adjudicó un Volkswagen entera con un valor nominal de 36 millones de pesos, solamente aportó lo que son 169.000 pesos. ¿Me explico? O sea, es una locura. La gente por ahí dice, no, es poco creíble, pero la verdad es que vos, una vez que empezás a proyectar, te da la posibilidad de que vos, pagando el primer aporte, puedas salir adjudicado, así como hizo la clienta. Después tenemos acá la otra clienta, María Belén, adjudicó con nosotros un quit en cuota 5, no pagó nada. Claro. Invirtió 600.000 pesos. Y en ese caso ya no paga un peso más. No paga nada, sí. No, porque con lo que es en la unidad de 0 kilómetros, sean camionetas, motos, autos y demás, nosotros lo que hacemos, o sea, lo que hace la empresa, ¿no? Es hacerse cargo de todo lo que es flete, patentamiento. O sea, el auto ya sale puesto en calle para que el cliente pueda disfrutar de su primer o otra unidad 0 kilómetro que en su momento habrá querido soñar tanto, ¿no es cierto? Acá nos está apuntando nuestro compañero de móvil, Juli Quirós, que está cayendo una pequeña nevisca. Y sí está pronosticado un frío terrible para el fin de semana. Además es justo la final. De chusma nomás. ¿Cuántos de ustedes andan en la calle? Entre acá y en el interior, ¿cuánta gente anda? Imagínate si tienen el número, ¿no? Capaz que no se va variando. Pero ¿cuántos son? En este momento, más o menos, que andan en distintos puntos de la ciudad o el interior, ¿sí? ¿Andan viajando en ruta ahora? Sí. En total somos 15. Imagínate, uno está en el grupo en Tierra del Fuego. Menos 20 grados allá. Está más frío. Me mandaron, sí, estaba muy frío. Sí. Y otro grupo en Calafate. Es que también está bastante frío, diría, ¿no? Pero sí, bueno, y acá estamos nosotros, que somos el otro grupo. Bien, o sea, si bien somos todos los mismos compañeros y demás, pero bueno, cada grupo está en diferentes localidades. Uno está, así como te decía mi compañero Elian, estamos en Tierra del Fuego, estamos en Calafate y también estamos acá en local de Río Gallegos. Vamos a recordar el WhatsApp. Bueno, gracias por venir, Elian y Ariel. Nos deseamos todos un gran fin de semana y que el lunes, bueno, sea lo que todos esperamos. Sorteos de Mundial, ¿sí? Ahora en estas horas, último puñado de días, de acá al domingo, sorteos de Mundial de Multigol. ¿Dónde mandar WhatsApp, Ariel? Que eso lo estás... Creo que es el tuyo, ¿no? Sí, es el mío. mío. Va a sonar tu celular. Va a sonar ahí, va a sonar. Que manden promo, un hola, un puntito o una llamada perdida, Lean, al 2966-217375. Lo vuelvo a retirar, 2966-217375. Con tan solo una llamada perdida, un mensajito o te escuché en la radio... o te viene de streaming también, porque veo que salimos. Sí, y hay mucha gente viéndonos. Mucha gente incluso en el interior también, en el interior de la provincia. interior. Porque acá estamos en FM, pero mucha gente o escucha en internet a través del Diario Nuevo Día o la aplicación, o nos ve en YouTube en nuestro canal Diario Nuevo Día. Eso es bueno porque nos hacemos famosos igual. Un poco. La otra vez estuvimos en Gregorio 2 semanas, ya estábamos hechos de ahí. Ya. Claro, ya lo conocía todo el pueblo. Dos semanas ahí. Así que manden un mensaje al 2966-217375 y bueno, que empiecen a proyectar, que por ahí la gente tiene alguna consulta, duda, que manden un mensaje. Quiero sacarme esa duda, no acercamos al domicilio junto a mi compañero, le damos los beneficios, porque no solamente vas a participar por la charla, sino que también, ni bien abrís la puerta de tu domicilio, ya te ganás el cupo para que puedas participar totalmente gratis por el auto 0 kilómetros. Gracias por venir, chicos. Gracias a ustedes, Lea, como siempre, y bueno, a disfrutar el domingo. Lo esperamos en la Roca de San Martín. A respetar las cábalas. Que así sea, que así sea. Son las 11:54. Bueno, de hecho, estimado profe Héctor Nica Mancilla, ahora el aire va a ser suyo en breve. Viene la columna mundialista. Hoy es la columna, acá llevo el número. Columna número 45. Mucho trabajo el tuyo, Nica, en este tiempo. Y bueno, ojalá el lunes cerremos como todos deseamos. 51 60 51, nuestra línea de WhatsApp. Hay un montón de gente participando por la trionda. Ahora, a la vuelta del tema musical, dale play nomás, dale. Brian. Nos acomodamos con Nica y vamos por el último día del sorteo de la trionda, la pelota oficial del Mundial de Estados Unidos 2026. Te temo,
Antes de la presentación oficial de la columna, estimado profe, en este momento usted es el preceptor, porque vamos a anotar a los concursantes. Sabiendo que es el último día, estimo yo, entraron así como un puñado de mensajes más que lo habitual para ganarse la trionda. Voy con ellos. Buenos días. Bueno, la pregunta entonces es, ¿quién será el campeón el domingo? Exactamente, esa es la pregunta. ¿Quién va a ser el campeón el día domingo? Cuando empezamos con esta consigna el lunes, había gente, por ejemplo, que decía, va a salir campeón Francia. Porque claro, todavía estaba la otra semifinal pendiente. Y vale aclarar... Sí, ¿cómo es el chau que te vaya muy bien? Uruguay. Está muy bien. Bueno, juegan mañana, sabemos, ¿no? No, pensaba lo siguiente, que para los oyentes que se suman ahora, que lo venimos diciendo, no es que tenés que acertar quién es el ganador del Mundial para ganarte la pelota. Vos das tu pronóstico y el lunes se hace el sorteo. Anotá, Nica, a Oscar 440. Buenos días, el campeón Argentina, obvio, gana 2-1. Nos apunta Oscar. Buen día, quiero que gane Argentina, dice José 333. Buenas, el domingo ganamos 2-1. Gol de Messi y Lautaro Martínez. El de España lo mete Porro. Nos apunta Alejandro 664. Miramos, dice incluso los goleadores, ¿no? O sea, los que van a anotar. No sería sorpresa que Lautaro y Messi conviertan. Ahora, tampoco sería sorpresa que Porro lo haga, ¿no? Porque Porro es el autor de uno de los goles del otro día. Hola chicos, buenos días friolentos. Mi cábala no negociable es que cuando lo miro con la familia, no insultos al equipo contrario y no decir que nuestro equipo ha hecho malas jugadas, porque hay que estar en la cancha corriendo por más de 90 minutos, incluso 90 minutos o más. Bueno, parecía lo que nos dice Rodri, ¿no? Viven en un country. Alentar al equipo y no hacer este video, ¿no? Este video del hombre que se viralizó hace ya unos años, que es entrar a caerle al equipo y a criticarlo. Esto es para el sorteo, claro, no participa por la trionda, sino por sabores argentinos, cerveza y empanadas. Bueno, en ese caso, Nica, no sé si tenés dos listas separadas, pero la opinión de la cábala es de Gladys. Gladys 886. Gladys 886. Que también, está muy bien, ahora veo que el siguiente mensaje también es de ella, que también participa por la pelota. Quiero participar por la pelota, gana Argentina 2-1. ¿Se dieron cuenta que los oyentes que están diciendo el resultado de Argentina casi todos dicen 2-1? No sé si se dieron cuenta estos 3 o 4 que leí consecutivos. Bueno, hace la excepción Susi Ruiz. Hola, yo digo que gana Argentina 2-0. Susi dice que gana Argentina 2-0. Y un abrazo a Sebastián Bordén, a Seba 943. Buenas arriba el día, quiero participar por la pelota. Argentina va a salir campeón, partido peleado. Es su pronóstico para el próximo domingo. ¿Andan los auspiciantes por ahí, Brian? El todo está auspiciado por ahí, enseguida vamos con eso. ¿Está listo, profe? Estamos listos. ¿Estamos listos? Columna número 45 de los mundiales a continuación.
Presenta la información del Mundial Pastas Buen Appetit. Comodoro Rivadavia 432. Confitería Nucha Bakery. España 101. Pub Sabores Argentinos. Kirchner esquina Corrientes. Patio de comidas MoMA. España 85. Tanto que hemos hablado ya en jornadas enteras, programas enteros, a medida que fueron pasando las instancias del Mundial, pero vos, Nica, siempre tenés un dato de la historia, un dato estadístico, un punto de vista que hace a este segmento realmente interesante. ¿En qué estuviste hurgando en las últimas horas? Porque habías recogido el guante de una de las inquietudes de Rodri del día de ayer, esto de las remontadas. Una característica de Argentina de este Mundial son las remontadas y estuviste indagando. Sí, las remontadas históricas de los mundiales se podría denominar, o el dar vuelta a un marcador, ¿no? A lo que uno se refiere a la palabra remontar o dar vuelta, ¿no? Claro. La adversidad. Un resultado adverso. A lo largo de la historia de los mundiales, distintas han sido las selecciones que han protagonizado memorables partidos decisivos. Quizás la remontada más añeja o la última, la primera, vamos a hablar un poco con más especificidad, se dio la primera remontada épica se dio en el Mundial del 38 en Francia, partidos que jugaban por lo que sería hoy octavo de final, Suiza y Alemania. Alemania, el equipo en víspera de la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, que había adosado o incorporado jugadores de Austria con el famoso Anschluss o anexión de Austria por parte del nazismo, del Tercer Reich. Lo ganaba Alemania el partido 2-0 fácil y Suiza se lo dio vuelta sobre el epílogo, 4-2. En el 38 también, en el mismo mundial, lo ganaba Suecia y Brasil se lo terminó dando vuelta 4-2. Quizás el partido más recordado de la historia por la cantidad de goles en remontada sea en el Mundial del 54, donde Alemania se consagraría campeón, pero en el 54 Suiza lo ganaba 3-0 y Austria lo terminó dando vuelta y lo terminó venciendo por la friolera de 7-5. 7-5. Hasta el día de hoy es el partido en fase de clasificación con mayores goles, 7-5. Nos venimos un poco más acá en el tiempo y tenemos que remontarnos hasta el 2006. Partido que lo ganaba Serbia y Croacia, Serbia a Costa de Marfil en Alemania, 2006, y lo terminó ganando con 2 goles, una dopieta de Didier Drogba, lo terminó ganando Costa de Marfil 3-2 a Serbia. Ese fue el grupo de Argentina. Ese fue el grupo de Argentina. 2006, ¿no? Claro, Sí. Argentina jugó Serbia y Costa de Montenegro. Marfil y Serbia y Montenegro. Que Argentina mete. ¿Cuánto fue? ¿5-1 o 6-1? 6-1. 6-1. Un partidazo. Un partidazo. Ahí está uno de los goles memorables por la Ujú. cantidad de toques que tuvo Argentina. Y recién, fresquito como pan salido del horno, en este mundial, tenemos dos remontadas. Una de esas es la de Argentina. La primera se había dado en partido de octavo de final, donde Bélgica perdía 2-0 con Senegal y quedaban 6 minutos para que termine el partido. Y en tiempo de agregado lo terminó dando vuelta a Bélgica, le termina ganando a Senegal por 3-2, ¿no? Claro, van a tiempo suplementario. ¿Sabes qué? Recuerdo ese partido porque vi el segundo tiempo. Y un penal dudoso. Sí, ahí. el penal es dudoso con el cual Bélgica Ujú, gana, pero sí. una cosa increíble,
Bueno, después Argentina hizo cosas increíbles, pero Bélgica iba perdiendo 2-0 jugando mal. Me acuerdo que tu comentario de ese partido fue lo mal que venía jugando Bélgica. Sí. Además te tocaste el pecho todo el mundial con Bélgica, Sí. que es lo que significa para un Pecho buen futbolero frío. pecho frío. Ese partido, Bélgica iba 0-2 abajo. Mete gol a los 86 y a los 88 minutos. Sí. Vieron que en tiempo adicionado este mundial en promedio es 7 minutos, o sea, 7 hay un minutos, tiempito adicionado importante, pero en el cierre absoluto del partido, o sea, quedaban 2 goles en 5 minutos y después lo ganan en suplementario. Bueno, no sabíamos nosotros por entonces que las verdaderas remontadas memorables y vistas por todo el mundo serían las nuestras. Perdón, no sé, yo no juego en la escaloneta, pero digo las nuestras como hinchas, como seleccionado argentino, que serían las remontadas. ¿Sabes qué me quedé pensando en esto que estás repasando? Sí. Dijiste década de 50 Suiza. Sí. ¿Qué cosa Suiza que parece un equipo insulso, como desabrido? O sea, nadie lo pone en ningún ranking del fútbol, pero es un equipo que le complica la vida a un montón de gente. Sí. Bueno, Y no es la primera vez. A nosotros no es la primera vez. A la Argentina no es la Eso, primera qué vez. curioso, ¿no? Qué equipo curioso que es. Un 7 puntos, si querés. Nunca no ha sido un equipo 10, un equipo 9, pero es un 7 puntos que hace un juego digno y que con sus herramientas termina. Recién hablaste de una remontada épica de Suiza décadas atrás y después que terminó perdiendo con Austria otro partido. Digo, un partido una selección que sin ser una gran selección juega siempre, participa o tantas veces. Sí. Bueno, y las últimas remontadas, las más fresquitas, hacemos alusión a este mundial, son la de Argentina 3, Egipto 2, por todos ya conocidos la historia, y la última, la con el doble sabor a linda revancha, ¿no? El de Argentina 2, Inglaterra 1, ¿no? El día miércoles. Del miércoles, antes de ayer. Así que bueno, esas son las remontadas más épicas hasta el momento, ¿no? Todavía queda para escribir, quedan 90 minutos para seguir, o quizás más, para seguir escribiendo la historia de los mundiales. Che, la final del mundo ya tiene árbitro. ¿Quién es al final? Ayer hablabas de eso. Sí, es un árbitro esloveno, Slavko Vincic. Va a dirigir la final del mundo. Ya había dirigido una serie de partidos en este mundial, pero es medio controversial porque tiene unos antecedentes. Fue investigado por formar parte de una presunta red de trata asociado a distintos negocios medios complicados. Perdono Sí. políticamente incorrecto de la pregunta, pero ¿es un buen árbitro? Porque después veo que tiene una vida complicada, pero ¿es un buen árbitro? Por ahora quizás, no sé, participó del Mundial de Clubes también en el 2025. Okay. Dirigió el partido entre River y Monterrey de México, el 0-0. Lo importante es que sea un buen árbitro, ¿o no? Sí, pero me llamó la atención que en este mundial no dirigió partidos Nada trascendentes, no dirigió partidos muy, muy trascendentes. Viste, a veces no se sabe. Mirá, dirigió el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos y la victoria de Argelia sobre Jordania en el grupo de Argentina. Mirá, el 2-1, el triunfo de Argelia sobre Jordania, y después estuvo a cargo de el triunfo de México sobre Ecuador 2-0. Bueno, tiene algunos partidos, no de los más, no en instancias decisivas. Estás diciendo todo lo de primera ronda, básicamente, ¿no? Bueno, ese es el árbitro, Sí, entonces, un esloveno. Sí, esloveno. Ojalá el lunes lo hayamos olvidado. Ojalá. Quiero decir que no sea un apellido que tengamos que recordar por alguna razón, viniendo de un arbitraje malo el de antes de ayer, ¿no? Sí, ya lo hemos nombrado. Está salpicada su historial, porque en el año 2020, en Bosnia, en un operativo policial, quedó en el medio de una redada de una red de prostitución, tráfico de drogas, venta ilegal de armas, aunque fue liberado ahora después sin que se le levantaran cargos. Fue interrogado como testigo. Vincic fue
encontrar una cabaña en la ciudad de Vigelnina en una reunión donde se habría realizado fuertes alguna transacción en medio de restricciones sanitarias por el COVID. Claro. Bueno, en ese mismo espacio se secuestró una fuerte suma de dinero, armas y gran cantidad de cocaína. Y ahí estaba Slapko. Pero citado como testigo, dice. Sí. ¿No? Sí, ahí estaba Slapko, no sé. Es cierto que podrían haber elegido a un árbitro con una vida más tranquila, ¿no? No solo que sea un buen árbitro, sino que no tenga ese antecedente policial, porque eso sale de las páginas policiales. Pero igual no tiene prontuario, estaba ahí en el momento equivocado. Claro, como justo testigo, viste que es en rol de testigo, no en rol de imputado. Justo había cocaína, prostitutas, etcétera, pero en medio del COVID. En medio del COVID, pero justo. No se podían hacer reuniones y estaba él. Y él estaba justo ahí. Claro, sí. Pero no tiene cargos, ¿o no? No, si era testigo, no. Si era solo testigo, no ha tenido cargos en su contra. Otro dato, chicos, de estos mundiales, ya que nos está arrojando la historia. Las selecciones que más veces terminaron entre los 4 mejores de un mundial, de un certamen. ¿Quiénes son? En el ranking lo encabeza Alemania. 12 veces estuvo mezclada entre los 4 primeros la selección teutona. Segundo en el ranking en Brasil, lógicamente, 8 veces. Tercero Francia, 7 veces. Tercero Francia. Mal hace ya unos cuantos mundiales. Y bueno, estos datos que de a poco ya van muchos teniendo su parte, se están terminando porque está terminando la Copa del Mundo. Veremos después qué datos o qué estadística nos arroja esta Copa del Mundo, que sin lugar a dudas pasa por la gran cantidad de partidos que ha tenido la misma, ¿no? 3.017 goles hasta el momento. Falta de la historia de los mundiales. De la historia de los mundiales. El gol 3.000 de los mundiales lo anotó Enzo Fernández en el partido contra Egipto, ¿no? En el 3-2 contra Egipto. Enzo Fernández dio el tupé de marcar el gol 3.000 de la historia de los mundiales FIFA. Me decías vos de Francia, Inglaterra. Si tenés ganas, ojo. Sí, ahí lo buscamos. Ahí lo buscamos. A veces hay. Ahí lo buscamos. No. Lo va a googlear. Perdón, no. Bueno, voy a hacer. Esto es en broma, por supuesto. Voy a hacer una defensa en este momento. No lo tenía en cuenta. No puede ser que a nadie le importe el partido de tercer y cuarto puesto de mañana. Te digo una cosa. En Francia, Inglaterra a las 6 de la tarde. Juega en Miami. Los voy a alentar a que hablemos un ratito. Encima se van a cagar de calor. Claro, además. Franchute e inglés se van a cagar de calor. Bueno, son 2 planteles, lo que van a ver mañana, un partido de 2 planteles que están peleados de por puertas adentro. Francia con Deschamps y con sus jugadores, hay una disputa muy grande para adentro. Y lo mismo el técnico inglés, del cual te iba a hablar hoy a la mañana, te decía que estaba entre mis planes hablar y contarte un poco, pero muy brevemente te digo que Inglaterra puertas adentro está muy mal. Y el director técnico habló en conferencia de prensa después de la derrota con Argentina. Y dijo, le preguntaron, le dijeron, che, te apuraste a hacer los cambios, la retirada, es decir, cuando Inglaterra le marca el 1-0, el director técnico inglés cambia delanteros por defensores para cuidar el resultado. Claro. Pero lo hace faltando 25 minutos para que termine el partido. Es decir, mucho antes, ante una Argentina que ya había demostrado varias veces que el sablazo lo mete en los últimos 10 minutos. Bueno, muy criticado por esa decisión, le preguntan, el tipo responde y entre las cosas que dice, bueno, dice varias cosas, pero dice, claro, eso forma parte de los códigos del fútbol, ¿no? A cualquier técnico que hubiese hecho los cambios, lo hubiesen cuestionado exactamente lo mismo, porque es parte del folclore, es decir... es fácil decir que mis decisiones fueron erróneas después de la derrota, ¿no? Eso es lo que quiso decir. Entiendo que sean discusiones de afuera, que hay millones de entrenadores que creen saber más. Yo tengo que tomar una decisión, tomé esta. Claro que la responsabilidad recae en el entrenador.
Decidimos pasar a una defensa de 5 porque los espacios estaban demasiado abiertos. Bueno, esto en pocas palabras, ¿eh? Nos volvimos demasiado pasivos, no pudimos mantener la posesión. Ese fue el mea culpa. Pero lo cierto es que puertas adentro lo están matando en Inglaterra, lo están matando al técnico. Y Deschamps está siendo muy cuestionado y tiene un problema con el plantel. Así que los que van a jugar mañana van a ser dos planteles que están peleados entre ellos. Claro, y además que en el partido anterior ya había cuestionamientos públicos entre el técnico de Inglaterra y, por ejemplo, Bellingham. Lo pronuncié bien, ¿no? Sí. Siempre le digo mal el apellido de ese jugador, Sí. que es un jugadorazo. No sé si vieron el video. Eso en la selección argentina no lo haría. Le dijo... El video, Sí. cuando mete el gol Enzo Fernández... Hay un video de Bellingham que le dice a Pickford mirando hacia arriba porque está mirando la repetición del gol en la pantalla. Entró por el medio. Y claro que lo dice en inglés, pero lo dice, te entró por el medio, como diciendo, Te lo comiste. el Te gol es culpa tuya. Soberbio, Bellingham igual. Pero es terrible que te diga eso. Es como si Messi, bueno, cualquier otro jugador le dijera al Dibu en la cancha delante de todo el mundo, te comiste el gol. Soberbio, típico jugador de Real Madrid, ¿no? Igual. Y después el técnico también en el partido anterior había dicho Argentina no jugó, los jugadores no lo dieron todo. Y respondió Bellingham abiertamente, le respondió a través del micrófono también a su entrenador. Sí, todo públicamente, en conferencias de prensa también. Dijo, bueno, es muy fácil hablar si no estás adentro de la cancha, ¿no? Sí. Como que más o menos algo así. Sí, lo dijo así con todas las letras. Un soberbio, Bellingham. Sí, pero una selección así, ¿cómo se puede plantar en una partida de semifinales? Bueno, según el técnico inglés, el partido contra Argentina fue el mejor partido de Inglaterra en el Mundial. Eso dijo él. Eso dijo. Nica, bueno, perdón que... Tengo las probables de Francia e Inglaterra. Perdón que te hice googlear Francia e Inglaterra porque no querías hablar de ellos. Ahí está. La de Francia te la tiro, mirá. Está bien. Maignan, el arquero, Jules Koundé, Upamecano, Lacroix, nuevo, Maxime Lacroix, es nuevo este es un reemplazo. Me parece que viene por... no me va a salir el nombre, salió lesionado un jugador de Francia. Lucas Diñá, el de que le pega la patada al muchacho, al español. A Lamine Yamal. A Lamine, el que provoca el penal. Claro. Manu Koné, que no es Cone, es Koné, no es el sobrino Condorito. No, pero no es Koné. Koné. Además dijiste Manu Koné y pensé en Maniuco. Te juro que en tus labios pensé en Maniuco. Koné, André Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Pero pará, sí. Manu no se escribe con E. Es Manu. No. ¿Qué? Kylian Mbappé y Didier Deschamps, el técnico. Arbitraje de este partido. El venezolano Jesús Valenzuela, muy buen árbitro. Jesús Valenzuela ya arbitró varios partidos de este mundial. Muy buen árbitro el venezolano. Bueno, el 11 de los Piratas que dirige el alemán Thomas Tuchel, que quizás sea su último partido. Que Tuchel, dirigiendo la selección de los tres leones, más que tres leones, fueron tres gatos. Gatitos, mimosos. Gatitos Exactamente. Mimosos, el charlatán de Pickford, Reece James, John Stone, Mark Guigui, DJ Spence, Declan Rice, Elliot Anderson, Morgan Roger, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane. ¿Cómo le dijiste al arquero? El charlatán. El charlatán. Jordan Pickford. No sé. El de la botellita, con el machete. Claro. Es verdad que se mandó la cagada, hay que decirlo. Se lo comió el gol. ¿Vos decís? Sí. Bueno, no, pero es un tiro con mucha potencia. Por más hablazo que sea. Mucha potencia y va con la comba que busca Enzo. No, pero busca Enzo tirar lo más distanciada posible del arquero, o sea, como al otro palo. Yo creo que cualquier otro arquero, Pickford para mí no es un gran No, lo había dicho acá Andrés. ¿Estaba mal parado, decís vos? No, estaba bien parado, pero no reaccionó. No reaccionó como debería haber reaccionado. No se esperaba, se nota que no se lo esperaba. Porque aparte ni siquiera se tiró. O sea, se tira. Quedó parado, sí, quedó parado. No, pero se tira. Sí, pero si querés. En el movimiento inicial. Se estira, claro. Que se tira, digamos. Por eso. No sé. Igual, voy a hacer mucha potencia ese tiro, ¿no? Lo voy a mencionar acá, Andrés Pombo, días atrás, dijo Andrés, que no es un buen arquero, y no es un buen arquero. No, muy criticado. Inglaterra no ha tenido buenos arqueros históricamente, ¿no? Salvo en los años 70, ¿no? En 66 estuvo Gordon Bank. Después estuvo el pelotudo de Shilton, que todavía sigue llorando por el gol de con la mano que le hizo Diego y que le ha dado de comer. ¿Cómo le dijiste? El pelotudo de Shilton. Peter Shilton. Elocuente. Un gran pelotudo inglés. El gran paciente inglés y gran pelotudo inglés. Está muy bien. Entre otras cosas. Bueno, Inglaterra
Francia, Inglaterra, mañana 6 de la tarde. Te agradezco el esfuerzo, Nica, de hablar del asunto. No sé si es estirarlo demasiado o pedir resultados. A ver. Mañana gana Francia. Sí. No sé si a alguien le importa, pero mañana gana Francia. Sí, gana Francia. ¿Gana Francia? Rodri Poloni dice que gana Francia también. Inglaterra. Dice nuestro comandante que gana Inglaterra. Podés decir no sabe, no contesta. Y acá Gustavo dice aguante Nica entre signos de admiración. O sea, está a favor de la resistencia de hablar de esto. Para mí sale en empate, van a alargue. Y en el alargue gana Francia. Gana Francia. ¿Qué sufran esos dos? O sea que selecciones. O sea que ahora sería. Mañana entonces, si se cumple el pronóstico general, digo, ¿no? Sí. Sería tercero Francia. En vez de decir segunda Francia, sería tercero Francia. Claro. Bueno, es la final. ¿Qué decir? Son 2:20. Mañana quiero que vayan a alargue. Que vayan a alargue. Que después a penales. Y que haya golpes adentro de la cancha. Sí, se caigan a palos. Claro. Y que se enojen. Se la den a Bellingham. Se metan los técnicos. Se metan los técnicos. Se tengan que separar. Sí, todo eso. Con Deschamps. Que le pegan a la tortuga. Re loco ese chabón. Te propongo una tregua, Nica. Porque tu imaginación está en este momento yéndose muy lejos. Que terminen los dos con 8 jugadores. Claro, con 7 partidos suspendidos. El partido más triste de la historia. Dice no va a por pasar ahí, porque son 2 pechos fríos las elecciones. Ballinú, dice por ¿Sí? ahí a través de YouTube. De YouTube, sí. Hay dos últimos anotados para la trionda. Dale. ¿Los anotamos ahora, les parece? Sí. Recién anotamos a un montón. Dale. Hola, buenos días. Argentina es campeón. Los españoles no tienen chapa de campeón y están nerviosos. 3-0 gana Argentina, dice Darío. Así anotado Darío. Darío, si nos estás escuchando ahora, porque el mensaje entró hace 10 minutos, mandanos los últimos 3 de tu DNI. Si no los mandás, igual tenemos tu WhatsApp en caso de que ganes la pelota el lunes. Buen día, quiero participar por la trionda. Gana Argentina 2-1. Soy Meli502. Meli502. ¿Se dieron cuenta que en estos 10-15 mensajes que leímos muchas mujeres rato, y la mayoría de los, o sea, el resultado que más pronostican es 2-1 a favor de Argentina? Mirá vos. Ya con eso te digo, te lo firmo ahora, si hay que firmarlo. Un 2-1 ahora ya te lo firmo. Pero es el resultado que han arriesgado nuestros oyentes en mayoría. Está nevando, chicos, ¿eh? Eso veía, está nevando con ganas en este momento. Me acaban de mandar un mensaje recién diciéndome, che, vos no habías dicho que iba a salir el sol. Ya me no puedo ser responsable de todo, muchacho. Claro. Le mando un beso a la persona que me lo mandó. Error, por supuesto. Cometió un error. Y bueno, está nevando. ¿Qué se le va a hacer? Salga el sol en la nieve, lo más o menos lo mismo. Yo me equivoqué, pagué, dijo Diego. Claro. Es lo mismo, ¿qué cambia? Creo que cumplimos con todos. ¿Damos por cerrado el sorteo de la trionda entonces? Sí. A no ser que en esta chapa de acá a las 1:30. Sí. Bueno, Nica, esta es la columna y hay un capítulo de Argentina, o preferís dejarlo descansar y que hagamos un cierre de programa con lo que cada quien quiera expresar. ¿Es el partido del domingo parte de tu columna actual o preferís esto, una calma zen en lo posible, cierto equilibrio de cosas y dejarlo ahí? Faltan 2 días, ¿no? Para la final. No sé, no me gusta dar veredicto, no quiero dar un... Está muy bien. ¡Tráeme no, ni lo pongas ahí. Es cierto, te lo pone a propósito. No Anotá a Pablo 127. La final le gana Argentina por 3-1. Lo único que no quiero es ver a un español festejar. Lo dije muchas veces y el algoritmo se ve que me escuchó y me está mandando videos de españoles festejando. Son aburridísimos. Realmente, con todo respeto, pero qué feo que cantan, qué canciones insulsas. Sí, cada vez los copos más grandes. Hay unos copazos. Ahí mandé una foto, che, del grupo Rodri, si la querés mostrar para que vean cómo está en este momento la calle. Nos manda Nico Miris, que está escuchando. Saludos grandes, Nico. De buen apetito. Ahí le mandamos un abrazo enorme a Nico, que está escuchando en el auto, manejando. Recuerden manejar con precaución, con cuidado. Hay que manejar en la nieve siempre es despacio. Yo, por lo menos, cuando manejaba con los cambios. No, ahora con la nieve no sé si tanto, porque no está tan patinoso. Con la caja. Con la caja de cambio, exactamente. Frenar con la caja de cambio, digamos, para que no se te vaya el auto. Pero nada, empezó a nevar. No estaba en el pronóstico. Te juro por Dios que no estaba en el pronóstico. De verdad te lo estoy diciendo, Mirá. No estaba en el pronóstico. No, si habías dicho que iba a estar una jornada fría, pero con sol, precisamente. Y cielo parcialmente nublado. Sí. Y vos fíjate cómo está completamente cubierto. No, lo estamos viendo en YouTube. Veníamos zafando porque había nevado en todo el interior de la provincia. Está lógicamente. Claro, acá cayó una nevada hace un mes atrás, un mes y pico, y fueron solo 2 días de nieve. Y eso se fue enseguida, nada.
Sí, de veras muy poco. Estoy estacionado, dice Nico. No, claro, aclaramos que está estacionado Claro, cuando sí. manda el mensaje por la duda. No, está claro, amigos. Y aparte se ve que estás estacionado. Abrazo enorme, Nico. Ahí está. Ahí los mensajes al 1551 6051. Nica, ¿el lunes va a ser tu última columna? Sí, el ¿Sí? lunes la hacemos. ¿No la estás extrañando un poco ya? ¿Sabes No, que estoy me está preocupado dando porque algo? de qué me voy a disfrazar o con qué voy a robar 15 o 20 minutos de audiencia. Vos decís, bueno, se puede pensar una nueva columna. No sé, algún tema de tu interés. Cocina con Nica todos los mediodías en Radio Nuevo Día. ¿Sabés que este segmento tuyo, que hoy es capítulo 45, yo estaba pensando, no sé si alguna vez pensaste en hacer streaming. Así como verdades, que el título sea verdades. Está bueno. O mis verdades. ¿Viste cuando hablas sin filtro? Que te pusiste a hablar sin filtro de la no la reina, de Margaret Thatcher, lo que dijiste en estos 2 días. Bien muerto está. No lo habías dicho antes, No. por ejemplo. Venías más tranquilo. Si hay una persona que odié por lo de Malvinas, es esa vieja. Bueno, ¿ves? Ese modo sin filtro sería un éxito en streaming. No sé si pensaste en ser streamer alguna vez. No sé, tendría que pensar. Bueno, digo porque se va terminando la columna mundialista. Bueno, un gusto, estimado. Nos vemos. En realidad no, cierra la columna, pero vos te para- querés ir a tu casa. Nos vemos el lunes con la columna. Yo sé que estamos todos raros, nuestra cabeza está en un modo raro, pero vos estabas por levantarte para irte, no, tenemos un ratito más de aire. Todavía falta, tenemos el sorteo, no se olviden, está el sorteo y los stickers de Mau. Qué bonito tenemos esto, ¿eh? 2 premios tenemos, los stickers de Mau Impresiones y también tenemos además las empanadas y la cervecita de sabores argentinos que inmediatamente después de escuchar un poquito de música y contarte cómo va a estar el clima, bueno, lo que sé yo por lo menos te puedo contar, porque ahora que se largó a nevar, Sí, igual es como... No más de uno no me hay va- ningún vaticinio, nada. me van a Igual saben que está reputear. bueno decir, en tal caso, saben Sí. que va a estar horrible, cosa No. de que si está mejor que horrible, en tal caso, bueno, la buena noticia es que no lo estuvo. Yo te puedo mostrar acá los datos que tengo y vas a decir, no me dejan mentir, o sea, bueno, nada, la nieve esta que estamos teniendo ahora no estaba pronosticada, por lo menos en los datos que yo tengo acá. Lo que sí te puedo decir es que va a ser un fin de semana muy frío. Sí, yo te había anticipado que mañana había probabilidad de precipitaciones, Sí. es decir, que se mantienen las bajas temperaturas. Esto que está viendo ahora se podría llegar a repetir mañana, todo en potencial, ¿no? Y el domingo Argentina podría salir campeón y en el caso de que Argentina saliera campeón, la gente podría ir a festejar al centro. Y el suelo y el pavimento y las veredas podrían estar tal vez patinosas, por lo cual usted debería colocarse algún tipo de calzado que le permita saltar como corresponde, no quedarse en el piso clavado como un inglés, básicamente. Así que es el pronóstico para el fin de semana. 7 bajo cero, la mínima para mañana sábado. Fresco. 8 bajo cero, la mínima para el domingo. El pronóstico de que tengo enfrente de mis ojos. Fresquísimo. Siguen entrando mensajes por la trionda. Como esto de que somos hijos del rigor. Hoy entraron muchos más mensajes que días anteriores. Porque claro, saben los oyentes que es el último día que pueden participar del sorteo. Y porque es una pelota y se corre la bola. Es cierto. Justamente, ¿no? Se corre la bola, literalmente. Esa es la Bueno, realidad. dice Darío, nos pasó su DNI Darío, Nica, anotalo. El mensaje dice así: Darío 013, saludos al profe Nica Macaya. Ahí ya tenés, bueno, Macaya te están diciendo, ni más ni menos. Y anotá a Mariel. Mariel 655, que dice que gana Argentina en la final 3-2. Bueno, ahora sí, creo que cumplimos con todos. Este sorteo del balón se hace el lunes. El lunes. El lunes post-mundial, bueno, Dios quiera, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. Eso. Es así. Bueno, chicos, disfruten, sea lo que sea el domingo. Ahora después. Vamos con el sorteo primero. ¿Vamos con el sorteo? Dale. Tenemos el sorteo, entonces vamos, señoras y señores. Un poquito de. Subime volumen, separame nomás y ya venimos con el sorteo, dale. ¿Qué importa saltar? ¿Qué importa caer? ¿Qué importan los pisos? Todo puede desaparecer de una vez. Qué importante que son las cábalas, Son recontra importantes y más importantes aún son cuando las tenés que cumplir en una final, como el caso de Argentina el domingo. No dejes que nadie te caiga a tu casa si no viste nunca el partido con esa persona. No dejes que te caiga a tu casa. No dejes que te cambien tus planes. Respetá el de los demás, sí, sin lugar a dudas.
Pero la cábala que vos considerás que tiene que ser intocable, esa no la modifiques por nada. Le mandamos un beso a Mariana, que nos mandó un mensajito y nos contó hace un rato que ella, por ejemplo, está prohibido para ella que caiga alguien así de sopetón de última. Está muy bien. Y yo banco a eso. Sí, sí. ¿Cómo se atreve? Le mandamos un beso a Judith, que dice que la cábala de ella es que cada uno esté sentado en el mismo lugar. En lo posible no se habla. En lo posible no se habla. Yo estoy de acuerdo. El que se pone nervioso cuando la pelota está... Para un poco, porque... Digo, si vos querés gritar y sacártela... Tranqui, o sea... me encanta la foto que estamos viendo en pantalla en este momento. En YouTube hay oyentes que están mofando a España. Fíjense, Creo ¿no? que es Rocío, ¿no? Los innombrables. Rocío 428 es ella la que mandó. No, ni los nombres. ¿Son innombrables? No, los nombres. Sí, bueno, vamos a decirlo así. ¿Puedo nombrar a uno nomás? Miksha. Claro. Miksha. Lo puedo nombrar porque se sabe. Piedra. El Colorado Oliver. Piedra. Y bueno, ahí ya. Carlos Saúl. Carlos Saúl y el último, el Chavales. Claro, es como el único jugador que lo ponen con los mufas, vendrían a ser, ¿no? En los Mufa, exactamente. Che, anotamos también a Judith. Estás anotada, amiga. Anotamos a Pablo, que dice que su cábala es usar la camiseta de Argentina que usó en el Mundial anterior. Claro, y de fondo, en esta foto que estamos viendo en el streaming, donde aparecen estos personajes, que está hecha con IA, obviamente, que les acabamos de nombrar, aparece la bandera de Racing, por las dudas. Para congraciarse con Nika y con Brian, ¿no? Bueno, Pablo, estás anotado. Y Mariel 655 dice que... Tres tristes piedras. Dice que su cábala es ver los partidos con su hija. Así que le mandamos un beso a Mariel. Están todos adentro del sorteo y ha llegado a un momento de realizar AO sorteo. ¿Ustedes vieron qué bonitos estos stickers? Están muy lindos. Además de los que vamos a regalar, sí. Juli estuvo separando stickers hace un rato y los que tenemos en nuestras manos son para nosotros, ¿sabían? Che, qué lindos en serio. Qué bonitos stickers. Acá lo tengo, el Lío Messi con la Copa del Mundo. Tengo una idea para Mariana, ¿se está escuchando? O para Cande, para su hija, para los stickers. Se la voy a decir, se la digo por acá. Dale. ¿Sabés que estaría bueno hacer un sticker de qué? De la abuela. La abuela, la de Gallegos, decís vos. Sí. Estaría bueno tener un sticker así bien local. Yo se la tiro como digo, me parece que es una buena idea. Claro, no es la abuela que es la de Qatar 2022 de Buenos Aires, sino la abuela de acá, del edificio de Kirchner y San Martín. Ella, de San Martín y Kirchner. Exactamente. Sí, yo la tiro, porque está bueno hacer stickers locales. Che, bueno, ¿qué les tocó? A mí me tocó de la Copa del Mundo. A mí me tocó Cuti Romero, Lío Messi, la bandera de Argentina y una escaloneta. Y a mí me tocó la del Dibu, celebrando, uno con la bandera argentina y una especie como de, bueno, acá la estampita del Lío. La estampita del Lío Messi. Sí. Hermosa. Sueño el triunfo de alguien que lo merece, dice la estampita. Está hermosa. bueno. Nica, ¿qué te tocó? Me tocó Julián Álvarez. Ah, pensé que decía Juli Quirós. ¿Te imaginas? Julián la Araña. La Pulga, Leo Messi. Y la más bonita, que es la bandera de Malvinas. Ah, mira, de Malvinas, con la bandera argentina. Sí, la bandera. ¿Sabés que veía que tenemos distintos Messis? No es el mismo Messi. No. Yo acá lo tengo con la Copa del Mundo. El Mesías. Bueno, gracias. Yo tengo con la pelota y tomando mate. Está muy bien. Bueno, todo esto está entre los regalos, ¿no? Y mucho más. Vamos a sortear, amigos y amigas. Estamos en Arriba el Día en la 100.9, termina la semana y nos vamos bien arriba, en la previa del partido de la selección argentina, palpitando, sintiendo, emocionados y ansiosos. Y qué mejor manera que terminar la semana con un buen premio, como ya es una costumbre, es un clásico en esta radio, en la 100.9. El que se viste de verde tiene premio. Y vamos a sortear entonces primero los stickers de Mau Impresiones, que si te los llegás a ganar tenés que venir con DNI en mano para comprobar que sos vos a la radio, a retirar los stickers que nos vino a dejar hace un ratito nuestro querido amigo el Pipio Yarzo. Vamos a hacer el sorteo entonces. Señoras y señores, el o la ganadora de los stickers es Mariel 655. Sí, señor, Mariel. Espectacular. Mariel 655. Ahí estamos, bien ahí. Bien, Mariel. Venía a la radio a retirar, tenés tiempo hoy hasta las 5. ¿Ok? Ok, bueno. Vamos con el siguiente. Las 6 empanadas de sabores argentinos y la cerveza. Empanadas y cervezas que se van
para Pablo. Pablo. 127. Pará, muñeco. Estaba como el pollo, tipo, estaba re Como emocionado. muñeco chico estaba. Estaba como, sí. Me divierte mucho. Estás para gritar goles. Me divierte mucho Con la O, ¿no? Con esa O estás para gritar goles. Esa es muy de muñeco mateico. Me gusta mucho, ¿cómo se dice? Cuando haces como. ¿Cómo se llama eso? Cuando te burlas de vos mismo, como de. Cuando haces como una especie de parodia. Claro, te estás parodiando. Parodia del locutor. Claro. Que exagera. Bueno, chicos, entonces Pablo se ganó las empanadas de sabores argentinos y la cerveza. Exactamente. Y Mariel se ganó los stickers de Mau Impresiones. Ahí está. Felicitaciones a los dos. No se olviden, tienen que pasar por la radio a retirar con el DNI solamente. ¿Ok? Cortito y al pie. Nunca me costó tanto cerrar el programa como hoy. ¿Qué decir de lo que a cada uno de nosotros nos habita, ¿no? ¿Qué decir? Ojalá que el lunes, cuando nos reencontremos con la mejor de las noticias. Si no llegara a ser así por cosas del destino, de la suerte, del azar y del fútbol, sobre todo, eso del fútbol, todo lo ganado, este baile que hemos bailado para ir a aquel lugar común, nadie nos lo puede quitar. Lo que hemos vivido y realmente ha sido muy intenso, y desde ya, que es más que un partido de fútbol, ya es todo vivencia que queda en la memoria y en el corazón de cada uno de nosotros, y eso no tiene precio. O sea, es una cosa muy bonita, Sí. muy bonita realmente, y que esté sucediendo, que esté aconteciendo, es una suerte, es una suerte, de veras. Sé que es recursi decirlo, ayer lo comentaba de ese modo por mi parte. Creo de veras que a partir del fútbol o a través del fútbol, en verdad lo que estamos viviendo es una historia de amor. Es una hermosa historia de amor propio, de amor compartido. Es una historia de un grupo humano que nos representa. Y pensaba también, hay gente que mira el partido sola, por ejemplo, en mi caso varios partidos del Mundial, del anterior, los he visto solo, y no es una soledad que me signifique tristeza, porque es curioso, pero estoy con otros, aunque esté solo. Total. Así lo siento y así lo vivo. Y el domingo, cada quien, cábalas de por medio, que es la consigna del día de la fecha, verá cómo lo vive. Sí creo, no sé, algo así como, qué sé yo, 95% de la gente va a mirar el partido y otros 5%, entre el que no le gusta el fútbol o por alguna razón no puede hacerlo, bueno, no lo hará, etcétera, y está bien, digo, no hay gente que no le gusta el fútbol, es así, pero es una ínfima minoría en instancias como la de este próximo domingo, sea con quien sea, o sea en tu soledad, que sea un gran momento, y tengo la sensación, creo que es compartida igual, que independientemente del resultado del próximo domingo, el lunes lo que habrá es un sentimiento de gratitud, porque ese sentimiento ya ha sido ganado. Concuerdo. Esa gratitud Sí, la tenemos en el corazón y vale un montón. Total. En tiempos tan difíciles, donde ponemos tanto en juego a través de un deporte, a través del más lindo de los deportes, el fútbol es una cosa extraordinaria. Realmente es una cosa tan bella, el fútbol bien jugado, que es una de las formas del arte, ¿no? Ese tipo de deporte, o sea, ese nivel de competición es una de las formas del arte. O sea, mirá de lo que somos capaces, así, en tanto especie. Y nuestro equipo, ni más ni menos, es quien lo hace más bonito, entre los más bonitos del mundo. De modo que ojalá el lunes, que además es el Día del Amigo, cuando nos reencontremos, estemos felices y contentos. Con ese plus que esperamos. Y si no es así, estaremos agradecidos. De acuerdo, al 100. Lo mismo espero yo, estoy de acuerdo con vos. Yo creo que cada vez que ganó la selección argentina, fueron 3 días más de alegría para todos. Y está bueno eso. Yo lo viví en la calle, como ya sabés que estuve cubriendo ahí por el Mundial, y te das cuenta con la gente. Y lo viví todos los días, aunque no sea laburando de movilero, digo, yendo al supermercado, en el laburo, cambia el clima, le cambia el humor a la gente. Así que, nada, creo que nada, si nos va bien a festejar, y si no, estoy de acuerdo con vos, gratitud. Lo que sí, bueno,
todavía tenemos 2 días muy lindos por delante, hay que disfrutarlos. Hoy, mañana, el domingo, la previa. Disfrutemos del momento, que lo dijo Lionel Messi, ni más ni menos. Y si no va bien, buenísimo, tendremos unas cuantas semanas de alegría, y si no, bueno, estoy de acuerdo con vos, creo que hay un sentimiento de gratitud ahí en el fondo. Creo que la gente está agradecida, porque Sí. nadie se esperaba que esta selección, habiendo empezado como empezó, llegara hasta esta instancia. Y es, bueno, lo que se pone en juego a partir del Mundial, ¿no? Lo que va ahí, con esa pelota al pie. Y eso que se pone en juego, que son tantas cosas y que es lo compartido. Y me olvidé lo que iba a decir, pero no importa. Digo, eso que se pone en juego nos representa. Eso, nos representa. Total. Es muy curioso lo representados que nos sentimos. Eso es muy curioso, porque esa comunión no es tan fácil. No. Lograr esa comunión es excepcional, de hecho es excepcional. Es decir, ocurre con pocas cosas y no tantas veces. Y eso, sentirte representado, es muy bonito, es muy gratificante. Estimado Héctor Nica Que Mancilla. cada vez nos cuesta más igual, ¿no? Sí. Encontrarnos representados por alguien, por algún líder, por una persona Totalmente. que admiremos. Sí, eso. Por eso también, viste, se ponen en juego tantas cosas a través del fútbol, como ya nos pasó toda la vida. Profe, lo que usted quiera decir. Bueno, que sea lo mejor para el domingo para la selección, para que no va a tapar lo que está pasando el fútbol, pero de alguna manera sirve de un pequeño bálsamo, ¿no? O de una linda distracción para, y si se puede con un título, mejor todavía. Claro, de aquellas cosas que podemos disfrutar a pesar de los problemas. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Y en tiempos donde los problemas son agudos y un año difícil, bueno, permitirnos la alegría. Sé que también suena cursi y lo creo con toda sinceridad, que tenemos derecho a ser felices. Con nuestros defectos y virtudes, digo, en tanto comunidad, en tanto sociedad, tenemos derecho a ser felices y valorarlo, valorar eso. Estimado comandante, te daría un abrazo ahora, Brian, así de cursi nomás, pero que tengas Un beso enorme. Igualmente. Rodri Poloni, que tengas un buen fin de semana. Ahora en un ratito llega Laura Androne a conducir Siempre Llegué Tarde. Y acá lo que llego a ver por la ventana, está nevando con unas ganas, muchachos. Agachad la cabeza, mirá. Abrimos la Llegás a ventana ver, para ver bueno. cómo está el clima, si les parece. No, mentira. Si No te es el agachás, día, llegas a ver. ¿Ves ahí, no? Yo acá lo veo agachándome un poquito. Sí, todo bien. Vos lo ves, Nica. Estás Pero nevando con tupido, ganas, con ganas, ¿eh? Qué Bueno, linda vamos que a es hacer la un muñeco de nieve. Me encanta la nieve, me encanta la nieve. Vos sabés que me encanta. Ahora le mandé una foto a mi vieja. Ustedes, yo sé que van a putear. ¿Qué está en pero Capital Federal? Mi vieja está en Capital y me dice, cuando nieve, mandame foto, porque a ella le gusta el frío. Viste, como. Viste que a mí me gusta el frío. Así que nada, le voy a mandar una fotito de la nieve ahora. Claro, el que viene acá quiere ver nevar. Es Sí. así, esa es la realidad. ¿Se fue la familia de la CAR o andará por acá todavía? Se fueron. Ay, no te Sí, puedo creer. se Mirá, fueron. por un par de días no agarraron la nieve. Se fueron ayer. Creo que se fueron ayer. Bueno, y si no, están disfrutando de la nieve. Nos reencontramos el lunes, ¿les Nos parece? vemos el lunes. Nos vemos el lunes. No te olvides, sé feliz, disfrutá del momento. Hasta el domingo seremos felices. Después se verá si nos toca, fantástico. Y si no, bueno, agradecer lo que nos toca vivir. Lo dijiste vos recién, Lean. El lunes, entre las 9:30 y las 10 de la mañana, sintonizás la 100.9 o nos seguís en vivo a través de Diario Nuevo Día en streaming a través de YouTube. Y nos reencontramos y nos volvemos a vestir de verde, pero con la celeste y blanca en el corazón. Será hasta el lunes. Chau, chau. Ganar, ganar, ganar. Esas viejas del pastor.